Primero, ¿dónde está Dios? Yo con 13, 14 años ya yo tenía como un camino que me llevaba a decir Dios como tal es un constructo cultural de Occidente que supone una riqueza cultural y demás, una cohesión social, pero que no es real. ¿Se puede ser teólogo sin ser creyente? Que la teología no solo es ciencia, sino sapiencia. Iba a decir como que la teología es una ciencia. No, vale, pues lo retiro. Lo hacéis. O sea, Como comunicador, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A un religioso o a un científico? Lemaitre sabía que estos concordismos rápidos, este Dios tapa agujeros, vamos a aprovechar cualquier oportunidad para hacer apologética de la fe, no iba con él. ¿Cómo se gestiona desde dentro el tema de los puntos oscuros de la Iglesia Católica? ¿En qué estás pensando exactamente? Todas las cosas. Estuve ahí unos cuantos años, seguí estudiando teología. Luego, por otras circunstancias de la vida, me invitaron a irme. ¡Me echaron! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es...? Joder, es que es una historia... Por el amor de Higgs. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Por el amor de Higgs. Estaba aquí con mi querido hermano Pimpinela. ¿Qué tal? Que ya sabe que es Pimpinela. Ya, no sé, lo busqué por internet. Acabé de reconocer sonrojado. Después En un podcast entero. una semana. Me dice, tío, no sé qué es Pimpinela. Pero bueno, ya somos oficialmente Sí. Pimpinela. Que nada, bienvenidos a un capítulo más de este espacio, en principio dedicado a conocer temas limítrofes entre la ciencia, la filosofía, la religión, la fe, cuestiones que van desde la muerte hasta la libertad humana, el alma, por supuesto pensamiento filosófico antiguo. Y hoy vamos a hablar de otro de los temas que yo creo que es muy muy interesante y que pega súper con el canal y que yo creo que les va a interesar a todos ustedes, la teología. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Y qué podemos aprender de esta ciencia? ¿Podemos llamarla ciencia? Se lo preguntamos al experto. Vale. De esta... De hecho, qué conflictivo llamar ciencia a la teología, ¿no? Se lo preguntamos. Esto- No me lo preguntes a mí. A ver, Algo hemos ¿a qué te he traído a un traído a ti? invitado. Se va a preguntar a Leónidas. Pues todo va a girar alrededor de la teología y bueno, por eso contamos con un invitado que lo vas a presentar tú. Abel de Jesús. ¿Qué tal? Hola, Abel? ¿Cómo estás? gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿quién es Abel de Jesús? Bueno, pues yo soy divulgador de teología, un intento y también profesor de religión y demás. Por circunstancias de la vida estuve estudiando teología un chorro de años, desde los 18 años. No era mi proyecto estudiar teología, pero bueno, las vueltas de la vida, sentí la llamada de Dios, que me llamaba a la vida religiosa. Bueno, primero a cambiar de vida y luego a la vida religiosa, evidentemente. Y ya entré al seminario diocesano de Tenerife y empecé a estudiar la carrera de teología, el grado, ¿no? Que ahora es un grado de teología, ¿no? Y luego ya pasé a ser fraile, o sea, religioso, como monje, ¿sabes? Ajá, Sí. ajá. Y estuve ahí unos cuantos años, seguí estudiando teología. Luego, por otras circunstancias de la vida, me invitaron a irme. ¡Me echaron! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es...? Joder, es que es una historia Primero, apasionante. antes de llegar a eso, la llamada. ¿Cómo es la llamada? Ah, mira, buena pregunta. Bueno, es que hay como varias llamadas, ¿no? Al menos Ring, ring, ring. yo percibo 3 llamadas, ¿no? Por WhatsApp, es como más místico. Y la primera llamada fue a creer en Dios, o sea, la llamada de Dios primigenia, o sea... Pero hubo epifanía, hubo un momento... Sí, más o menos. ¿Cómo fue? ¿Sí me puedes contar? Yo no es que no creyera en Dios, sino que yo con 13, 14 años ya yo tenía como un camino que me llevaba a decir Dios como tal es un constructo cultural de Occidente que supone una riqueza cultural y demás, una cohesión social, pero que no es real. Pero que está bien hablar de Dios y que nosotros vayamos a la iglesia. Yo lo veía bien, pero que el Dios personal no existía. Y además siempre he tenido esa tendencia al materialismo. O sea, es como... Mi mente funciona de manera materialista, es como solo existe lo que... Pum, pum, ¿vale? Y entonces yo con 13 años dije, vale, pues soy más o menos ateo. Más o menos. Agnóstico, no, ateo es como no hay nada más allá de lo temporal, o sea, de lo del espacio temporal. Ajá. Y un día, pues no sé si estás familiarizado con eso, pero en la iglesia se hacen unos chiringuitos que son como convivencias de fin de semana y tal. Iba borracho. No iba borracho. Justo ese fin de semana estaba perfectamente sobrio. A Jesucristo le gusta el vino. Le encanta, sí. Lo llamaban comilón y borracho en el evangelio.
Era como uno de los insultos del catálogo de los fariseos. Y bueno, no iba borracho y yo en ese momento, en una pequeña oración que hicimos, que era una especie de trastero convertido en capilla y demás, así una cosa bastante precaria, yo experimenté que el Señor me llamaba por mi nombre. ¿De verdad? Sí, y mi pensamiento era... Mierda, tío, que esto existe. ¿Sabes? Era como una cierta sorpresa. Joder, tío, que es real lo del cristianismo. Y a mí nadie me había hablado de esto, ¿sabes? Me han hablado de cosas de la iglesia. Pero nadie me había hablado en realidad de que Dios era personal y existía. O sea, nadie me había hablado de Dios. Entonces lo descubrí por mi cuenta un poco. Vale, pero eso llama que es como una sensación de ¿Una experiencia auditiva? No fue una experiencia auditiva física, en ese caso, sino que fue una llamada interior muy fuerte. Ajá. Y que para mí, en términos personales, en términos amorosos, era incuestionable. Ya. Y yo soy bastante escéptico, te digo, tengo una tendencia al materialismo todo el rato. Es como... De hecho, cuando la gente me dice, no, milagro en Jesucristo en la tostada. Y yo, vale, o sea, para mí, casi todos los milagros parto de la premisa de Jesús ha aparecido en la mandarina, ¿sabes? Crucificado así en la tostada. Me parece que son ridiculeces todo el rato. Porque sí tengo esa tendencia. Hay gente que tiene es más propensa a creer en los milagros, las cosas sobrenaturales, las posesiones demoníacas, las infectaciones, los éxtasis y arrobamientos. Yo, por lo pronto, no. Solo que tenga una constancia un poco tal de que... O sea, que en realidad me da bastante igual. Pero en ese caso, para mí fue incuestionable. Total, que pasado como las semanas y yo me lo empecé a cuestionar. Dije, no, será mentira. O sea, puede haber habido un montón de factores sentimentales. Pero las experiencias de ese tipo continuaron. Y cada vez un poco más incuestionables, por así decirlo. Mucho más patentes. Que la experiencia mística es algo que Dios concede a las personas más pecadoras. No pensemos que es como... un Santa Bernadette. No. O sea, generalmente cuando Dios precisa de esos medios para conseguir algo en ti cuando... ¿Qué estabas haciendo? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Ya, sí. No voy a entrar en detalles, pero vamos, que el Señor... Bueno, ahora te va a preguntar la otra. Quería hacer como una operación en mí y las experiencias se volvieron cada vez más... Yo solo con el paso de los años, cuando estudié a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, que hacen como una fenomenología de la mística bastante brutal en el siglo XVI, yo empecé a situar como esas experiencias dentro de algo que ya ha dicho otro, no que... Empezaste a sentir algún reflejo, ¿no? Claro, dije, joder, intelectualmente identifico esto con aquella experiencia emocional o espiritual que yo había tenido en el pasado. Total, que terminé creyendo en Dios. Sí. Y esa fue la primera llamada. Pero fue por un impacto personal, un encuentro personal con Él. No fue razonamientos intelectuales, ni teológicos, ni a partir de la... No. Fue una experiencia. Fue una experiencia. Qué guay. Y qué envidia. Constatada con el tiempo. Pum, pum. O sea, pico y pala, Dios. Esa fue la primera llamada. La segunda llamada fue... tío, no sigas viviendo así. O sea, cambia de vida. Porque la verdad que vivía una tristeza muy profunda en mi vida, a pesar de que aparentemente estaba todo bien. Y entonces entro al seminario. Y entro a la vida religiosa. Y me hago monje, como dice la gente, ¿no? Sí. Es fraile propiamente. De Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Que la orden que ellos fundaron, que es los carmelitas descalzos. Justo lo estoy estudiando en literatura ahora. ¡Claro! Justo antes de venir aquí estaba estudiando en literatura Pues sí, precisamente. San Juan de la Cruz es el culmen del siglo de oro para grandes especialistas. Y Fray Luis de León también, ¿sabes? También. Fray Luis de León fue el editor de las obras de Santa Teresa. Y le estaba estudiando y le hablaron de las carmelitas y tal. Claro. Pero qué casualidad, o sea, milagro. Dije sinergia providencial. Es verdad, es verdad. Y nada, y luego me echaron. Y ya he hecho mi vida. Él quería, no sé por qué. No sé por qué le interesaba. Ha dicho 3 llamadas. Has dicho y la tercera, la misión digital. Okay. Que yo un día, o sea, el día de mi profesión religiosa, que es una celebración así tipo, digo yo, un bautismo, una boda, un sacramento, pues yo experimento interiormente que el Señor me llama y dice, venga, lánzate al mundo digital. Y después de muchos idas y venidas, empecé en YouTube. Y ahí estoy ahora trabajando creando contenido. No sé si quieres hablar de esto, pero el hecho de que te echen, ¿cómo lo relacionas con tu segunda llamada? O sea, ¿cómo queda tu segunda llamada? Claro, ese con el hecho de que te hayan fue una movida, la verdad, fue una movida. Yo he llegado a la conclusión con el tiempo que esa segunda llamada a mí me constituye como persona. Al margen de que históricamente haya salido como el culo. Porque fue al final bastante traumático. Pero eso me constituye y soy lo que soy en mi misión particular ahora, que estamos por ver
cuál es, ¿no? Porque estoy... Pero creo que eso constituye mi vida, mi personalidad, mi espiritualidad y la misión que tengo para la iglesia en el mundo. A mí me pasa cuando me deja una pareja, me pasa lo mismo. Te pasa lo mismo, ¿no? Sí, siento, joder, la mierda que me han dejado, pero oye... Pero forma parte de mí eso. Sí, ahí queda para siempre, sí, qué curioso, qué curioso. Él quería saber, yo no, ¿eh? Y nadie más. A ver, qué vas a decir. No, tú estás hablando del cliffhanger este, no estoy borracho, la gente se... Estoy bebiendo agua. Tío. Borracho no, pero a lo mejor. Soy así, la gente tiene que a esta altura saber que soy así. Pero creo que lo de cliffhanger, vamos a dejar para el final que nos cuente si le apetece. ¿Por qué te echaron? Vale, no. No, lo dejamos por final, ¿no? Para que se quede enganchado. Ahí está. Y al final va a decir, pues no me apetece contarlo. El índice de permanencia de este episodio en concreto va a ser de un porcentaje inusualmente alto. En las analíticas llegarás al final y será ¡pum! Un crecimiento. Es que teniendo en cuenta que nos ha contado que era como malvadillo, te sintió la llama y se hizo bueno, pero... Te esperas lo peor, ¿eh? O sea, han pasado cosas. Pues nada, no, chavales, nos vemos en el minuto 1:39. Lo que hay en medio son cosas de filosofía y teología. Pero hablemos de teología, ¿qué es la teología? Bueno, primero voy a mencionar cómo di con este señor. Hice un vídeo, bueno, primero hice uno individual, luego hicimos uno colectivo, acerca de un libro que ya mucho tiempo dándole vueltas yo, que es Ciencia, Dios y las pruebas, que es un libro que... Ciencia, las pruebas. Y Dios. ¿Queréis que os deje? ¿Tenéis algo que resolver? Muchas gracias. Bueno, ese libro, yo de hecho me lo regalaron, pero lo empecé a leer con mucha ilusión y cada página que pasaba me fue decepcionando más. Hice un vídeo sobre esa decepción. Normalmente yo con todas estas cosas las intento madurar para que no sea algo violento, ¿no? Las reacciones no... siempre que uno va a reaccionar contra algo de forma negativa, siempre tiene un dentro de ¿por qué lo hago? Y reflexiono mucho por qué lo hago, para intentar purificar bien los motivos, y no quiero hacer cosas con motivo de porque quiero notoriedad o por el like, sino que llegar a la raíz de por qué lo hago, y cuando llego a la raíz y sé que es una raíz honesta, entonces lo hago. Entonces cuando hay ese tipo de movimientos nunca los hago en caliente ni nada. Entonces estuvo como un año con el libro en la mano pensando, intentando también con el libro Ciencia, las pruebas y Dios. Es que creo que no es ni como tú lo has dicho ni como lo he dicho yo. Creo que es Dios, la ciencia, las pruebas. Pues voy a sacar yo uno ahora. Sí. Perdón, ya está. No, pues decía que después de esa fase de introspección hice el vídeo, y al poco de hacer el vídeo me escribió por Instagram diciendo que había hecho una reacción a ese vídeo. Yo pensé que era una reacción muy negativa, aún así fuiste muy me pareció muy bonito, ¿no? Que me preguntaron, oye, voy a subir este vídeo, a ver qué te parece. Yo te dije que sí, súbelo, obviamente, sin yo verlo, pero todas las críticas son interesantes, pero a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, como contexto, está ese vídeo de él, como reacción a mi vídeo y al nuestro, que me parece muy apropiado, y le dije antes, porque puso palabras más correctas lo que yo tenía como intuición. Entonces está como una cosa que al final del vídeo también de esta entrevista me gustaría volver ahí, sobre todo para conocer tus reflexiones al respecto y cómo ha ido desde que hiciste ese vídeo. Empecemos por el principio. ¿Qué es la teología? Bien, siempre es complicado aceptar una definición, y lo sabes tú cuando digo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la filosofía? Pues, en el caso de la teología, la podemos llamar ciencia, esa sería la pregunta, ¿no? Es complicado, porque el término ciencia como tal ha evolucionado a unos aspectos metodológicos o experimentales o formales que a lo mejor la teología y de hecho las otras ciencias humanas a lo mejor no cumplen del todo. Entonces, bueno, yo me conformo con que la gente sepa que la teología no es una superstición. O sea, es que me conformo o sea, cuando yo voy a una librería, por ejemplo, y veo los libros de teología, o sea, veo a Runner, veo a Guardini, veo a Ratzinger, por ejemplo, y los veo al lado de el horóscopo de la semana, o lo veo al lado de interpreta tus sueños,
o conócete a ti mismo para ser mejor, ¿sabes? Me da un poco de rollo, digo, es que no es lo mismo, no está al mismo nivel. La teología no es ni autoayuda, ni superstición, ni... No, es que no es el karma y no sé qué, todas estas cosas que heredamos de Oriente. La teología es una disciplina, podemos decir, y que la gente no se enfade, una disciplina científica, o sea, la ciencia de la revelación, que además está en el germen de la universidad, tal cual la conocemos, ¿vale? Que es la primera... O sea, la carrera primordial bajo la cual todas las otras disciplinas académicas se constituían en la universidad, ¿vale? Entonces, eso ha venido mucho a menos por motivos históricos de diversa índole, pero sí, la teología tiene un ánimo de rigor metodológico, ¿vale? De rigor científico, que lo constituye como una ciencia, la ciencia de la revelación. Realmente la teología como tal... La definición clásica un poco que se da es fides quaerens intellectum, o sea, la fe que apela, que interroga a nuestro entendimiento, ¿vale? Entonces la teología sería eso, sería el esfuerzo académico, científico, digamos, de recibir la fe conforme a nuestras categorías intelectuales. Esa síntesis entre fe y razón. O sea, nosotros recibimos la revelación, es una ciencia descendente, digamos. O sea, es Dios el que pronuncia una palabra y es el teólogo el que a través de la contemplación, de gustar esa palabra, a través de sus propias categorías culturales, intelectuales, espirituales, hace síntesis y te devuelve como teología, propiamente. Que en principio está por encima de ninguna religión, entiendo. Es común a todas las religiones la teología. Y la otra pregunta es, ¿se puede ser teólogo sin ser creyente? O por Es buena pregunta. A ver, cuando yo hablo de teología, es teología cristiana, ¿vale? Y más en concreto teología católica. Lo otro, por lo general, se llama estudio de las religiones, ¿vale? Creo que en el mundo anglosajón es Divinity Studies o algo así, por el cual historia de las religiones, fenomenología de las religiones... o estudios religiosos, así como en general. Pero la teología católica o cristiana tiene una serie de particularidades que la constituyen como una ciencia, digamos, bastante autónoma o particular frente al estudio de las otras religiones. Que uno en un sentido amplio, pues no, yo soy teólogo hindú, por ejemplo, ¿vale? Sí, también, o sea, y perfectamente puede ser así. Pero tiene como una serie de notas la teología cristiana. Te quiero apretar un poco porque has dicho varias veces, ¿no? La teología es una ciencia... que es una disciplina científica, o sea, ¿qué quieres decir exactamente con que es una ciencia? Porque mucha gente va a escuchar eso y va a decir, ¿cómo que la teología es una ciencia? No, vale, pues lo retiro. No hacéis. O sea, quiero decir, o sea, me da exactamente... Porque es verdad que el concepto... Es que es muy... El concepto de ciencia nos pone en un aprieto a todos, menos a este señor. Pero yo estoy de acuerdo con él. O sea, bueno, al final la historia también es una ciencia, sí. La psicología... He traído el concepto de ciencia simplemente para diferenciar a la teología de otros aspectos del conocimiento que no son académicos, ¿vale? Que no son rigurosos, ¿vale? La astrología, ¿sabes? Y con respecto a ciencia es verdad que hay un método teológico. Es un método bastante riguroso. No se puede hacer cualquier cosa en teología. Tú no puedes despejar la X con el borrador. Y pongo el número que... No, es que tiene una... Y ahí tendríamos que entrar en cosas que a lo mejor no tienen tanta relevancia para el espectador de este podcast, ¿no? Pero el concepto de las fuentes de la revelación, por ejemplo. O el modo de proceder del teólogo con respecto a las fuentes. El papel de del magisterio pontificio como árbitro dentro de la sabiduría teológica. También podríamos distinguir también, y esto si hay algún cristiano al otro lado va a echarlo de menos, que la teología no solo es ciencia, sino sapiencia. Y es las dos cosas. O sea, la teología como tal, más académica, nace en dos ámbitos. En la escuela, la escolástica, las escuelas catedralicias, la universidad, y en los monasterios, la teología monástica. Y son métodos distintos, ¿vale? La monástica sabe más de penitencia, de contemplación, de silencio, ¿vale? Y sus métodos prioritarios son más la exhortación, la poesía, la revelación, mientras que las disciplinas científicas de la teología, la escolástica, sabe más de la argumentatio, disputatio, lexio, tiene un método muchísimo más... Bueno, con mucho... axiomático, o sea... Sí, y es muy, muy riguroso. Si uno lee la Suma Teológica, uno lee a Abelardo, uno lee a tal, se da cuenta y dice, ostras, es que no puedes decir cualquier cosa. Te metes en un follón también. De la misma forma que si tú en física dices una cosa y te metes en un follón, si en filosofía analítica dices una cosa y te metes en un follón, precisamente porque hay una expectativa de rigor sobre esas disciplinas, también en teología
por muy venida menos que esté, te puedes meter en un verdadero follón si no procedes según el método científico, entre comillas, propio de la teología. Hay unas normas. ¿Cuáles serían un poco esas normas? O sea, ¿cuál es como el carril que tiene que seguir el teólogo? ¿De dónde no se puede salir? Salvando las diferencias entre las distintas teologías, yo creo que el carril es siempre la primacía de la revelación con respecto a nuestras propias especulaciones. Eso impone unos límites, que son Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, que ambas constituyen el depositum fidei, el depósito de la fe. O sea, tú no puedes pensar de forma completamente heterónoma. O sea, yo estoy aquí, yo pienso sobre Dios. No, sino es que es la Sagrada Escritura la que te está iluminando en el marco de la Sagrada Tradición, que es la transmisión histórica de esa misma palabra. Tienes que tener varias cosas en cuenta. Y lo hablaremos, por ejemplo, si queréis hablar de cómo se interpreta la Escritura en materias de creación del mundo y todo eso. Hay una serie de normas para interpretar la Escritura. Tú no puedes llegar, pues, mi mujer me ha sido infiel y la voy a apedrear. Es que lo pone el Levítico, lo pone el Deuteronomio. O sea, no, espérate, es que estás saltándote... hay una serie de factores. Por ejemplo, hay una jerarquía de verdades dentro de la Sagrada Escritura. Hay que interpretarla de manera integral, hay que interpretarla según el espíritu con el que fue escrita. Hay que tener en cuenta los géneros literarios de cada uno de los textos. No es lo mismo un texto legislativo, como el Levítico, que un texto poético, como el Cantar de los Cantares, que un texto sapiencial como el libro de Coelet. No es lo mismo. Y la primacía de la luz de la Pascua de Cristo, que ilumina toda la Sagrada Escritura en la tradición. Es la fuente del agua. Entonces, si algo no es compatible exactamente con el mensaje de amor de Jesucristo que se entrega en la cruz por todos nosotros, entonces esa interpretación que estás haciendo de la Escritura no es completa. E incluso puede no ser válida. O sea, que a eso me refiero con que es rigurosa desde el punto de vista científico. Y así con cualquier... de la moral, por ejemplo, de derecho canónico, de la parte que tiene de teológico, yo qué sé, la cristología. Es que tiene un montón de disciplinas. Eso también la constituye, ¿no? Es decir, tú te especializas también. Tienes la cristología, la mariología, la eclesiología, toda la Sagrada Escritura, tienes teología espiritual, teología moral, así, y vas hilando. O sea, son unos estudios bastante rigurosos también desde el punto de vista académico. Y tienes que tener un conocimiento a la vez general y particular de cada una de las ciencias. Todo esto está arreglado, ¿no? O sea, sí. De alguna forma tú llegas allí, no es como las normas de la casa que ponen ahí, pero sí hay unas reglas, ¿no? O sea, sí, literal, sí. Está escrito, está pactado. Sí, está pactado. En base a todo una tradición. Claro. Y tengo una pregunta, ¿hay alguien que se puede considerar el padre de la teología? ¿O los padres fundadores de la teología? Depende a quién le preguntes. Hay gente que te dice que sí, hay gente que dice, no, Ireneo de Lyon es el fundador de la teología. No, Orígenes de Alejandría es el no sé qué. Y algunos se retrotraen Agustín y tal. Digo, llegáis tarde todos. O sea, si la teología es la síntesis entre fe y cultura, o sea, Jesús es teólogo. Quiero decir, Jesús es la palabra de Dios. Theos, logos. Partimos de Cristo como la fuente del teólogo por antonomasia, ¿no? Y luego están los evangelistas que ya hacen un esfuerzo teológico muy serio. Tened en cuenta que los evangelios se escriben en griego. Y esto no es gratuito. O sea, ¿por qué se escriben en griego? Si Jesús hablaba arameo, hebreo... Pues se escriben en griego porque era la lengua de la ciencia. Y en cierto sentido era el inglés de la época. Todo el mundo, en un plano académico, en un plano comercial, en un plano internacional, lo puede entender. Entonces, ya desde el comienzo de la era cristiana se viene dando la teología. Ahora, hay padres, digamos, de distintas ramas... O sea... Que Justino es el padre de la apologética, no cabe duda. Que Orígenes es el primer gran sistema teológico, casi nadie lo pone en duda. Ireneo también. Que San Agustín supone la primera gran síntesis entre conocimiento filosófico y a nivel de éxito, ¿no? Por así decirlo, tampoco nadie lo pone en duda. Pero la teología es algo inherente al hecho cristiano. Porque no es una religión de la superstición, sino es una religión del logos, una religión lógica. Yo tengo mucho interés por la Biblia, no sé si te parece bien. Sí, pues no sé si quieres hablar primero de la relación teología-ciencia, teología-filosofía, o quieres saltar directamente a la Biblia y luego vamos otra vez a esos temas. Venga. ¿Es lo que te interesa? ¿Te parece? Sí, me encanta. Te doy mi bendición. ¿Me dejas? ¡Aleluya! Tengo mucha curiosidad por la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento.
cómo se intrincan, cómo se relacionan. Claro. Y luego ya yendo al Nuevo Testamento, de cuáles son los orígenes de las diferentes palabras y cómo se interpretan, o sea, todo lo que puedas contarnos. Es que hay como un malentendido según el cual la Biblia es un libro. Uh-huh. No lo de es. hecho significan los libros, ¿no? En los libros, es un plural, biblia, por el cual nosotros entendemos que es una pequeña biblioteca. Es que creo que son 42 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Con un rango temporal de composición de unos 1000 años, ¿sabes? Que al final, no sabemos, ¿no? Pero probablemente muchísimos siglos de composición, distintas tradiciones. En la Biblia es posible encontrar distintas sensibilidades, distintos géneros, distintas problemáticas. ¿Qué hace un fundamentalista? Coger los versículos como si fueran mónadas de sentido, interpretarlos de manera literalista, generalmente a través de una traducción, lo cual no deja de ser paradójico, y lanzártelo a la cabeza, básicamente. Para eso sirve un fundamentalista, para convertir en arma el depósito de la fe. Pero no es así, es que es una tradición literaria completa que ha sido compilada, además ha sido compilada de manera crítica por los editores. Que esto no se tiene suficientemente en cuenta. Dicen, no, Levítico 12 tal. ¿En qué versión? ¿En qué manuscrito? Pues el que está más atestiguado. Quiero decir que la interpretación de la Biblia es algo más complejo de lo que a priori piensan los fundamentalistas que te cogen la Biblia y te hacen pum, 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 esto es así, hay que apedrear a la mujer. No, es muy complejo. La Biblia en sí misma tiene interrogantes y respuestas. ¿Cómo qué? Tiene enigmas y soluciones. Tiene promesas, expectativas y realizaciones. Yo qué sé, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El tema de los sacrificios, por ejemplo. En el Antiguo Testamento estás todo el rato viendo a gente que hace sacrificios, ¿no? Animales. La sangre de toros, corderos, tal, no sé qué, porque notan que hay algo que tienen que satisfacer. Como que algo que falla en la relación con Dios. Y después tienes otra tradición, que es la tradición profética, toda, que en plan, mira, los sacrificios no sirven para nada, Dios aborrece los sacrificios que estáis haciendo, con el espíritu que lo estáis haciendo, son todo falsas seguridades que estáis imponiendo sobre el templo y no os vais a salvar así. Y encuentras esa dialéctica en el Antiguo Testamento que solo se resuelve de nuevo a la luz de Cristo, que es el sacrificio eterno del Padre, que es un sacrificio de amor, ya no es de intercambio la gracia de Dios por mis buenos actos, por ejemplo. O yo que sé, es que hay miles de vainas en la Sagrada Escritura que al final tienes que, sabes, que están ahí todo el rato, y hay incongruencias también. Claro, eso le te iba a preguntar, incluso libros no reconocidos, ¿no? Cada eso no forman parte de la Sagrada Escritura para nosotros. Esto tiene mucho que ver con el consenso de los padres, con la recepción eclesial que se hace de estos libros, por la manera en la que nacen. Están los apócrifos, que no son libros secretos ni nada, o sea, los puedes comprar en la librería. Ahí están, o sea, y te dan información que puede ser muy válida sobre aspectos históricos de la vida de Jesús o de los tiempos en los que se redacta la Escritura, pero no tienen ese genuino olor evangélico, ¿sabes? La Iglesia ha discernido en el espíritu que eso no forma parte de los libros canónicos, no están divinamente inspirados. Sí, pero me encanta el hecho de que sea un libro todavía libre de interpretación, o sea, que todavía haya cosas, y que haya agujeros, ¿no? Que haya misterios, que haya muchas cosas por... Claro, no, sí, pero, o sea, no, la libre interpretación como tal no se da en la Iglesia Católica, no es que tú puedas llegar a interpretar, y eso es lo que te salva de la arbitrariedad tóxica. Es que ahora esto va a estar muy relacionado con la ciencia, Vale. ahora. O sea, tengo mucha curiosidad por saber la historia de interpretación de los textos. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué textos te refieres? Por ejemplo, los evangelios. Sí. O sea, como... Sí, en general, bueno, son libros que han llegado, que se han agrupado de alguna cierta manera, que ha tenido que haber mucha discusión acerca de que sí y que no, y también de cómo interpretar, precisamente también por las traducciones, por... Claro, ha habido muchísimas... Y esa es la teología, ¿no? Eso es la teología. Es cómo ser fieles a la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha querido revelar? Y cómo actuamos nosotros conforme a eso. Eso es teología. Y te metes en unos fregados tremendos. Porque hay 4 evangelios y no uno. Precisamente porque hay pluralidad en la recepción del hecho sagrado de la revelación. No que sean contradictorios, sino que son diversos. Y no es lo mismo las comunidades joánicas, que eran como más místicas, más elevadas, más apocalípticas, ¿no? Tenían como, eran más efectos especiales, ¿no?
Y luego tienes a Marcos, que es súper pragmático, tal, concreto, súper histórico, los hechos narrados de forma escueta. Y eso formaba las comunidades cristianas. Y con el tiempo, sobre todo cuando se consigue la paz en la iglesia, empiezan los problemas. Porque cuando estás evitando que Nerón te empale como antorcha en medio de la calle de una calle de Roma, pues no tienes tiempo como para pelearte con los otros cristianos. En plan. Pero Cuba, o sea, tendrías que esconder una catacumba para celebrar misa, entiéndeme. Pero cuando se consigue la paz de Constantino, el edicto de Tesalónica y demás, empiezan los problemas verdaderos. Porque ya empiezan a salir las diferencias que había entre los distintos partidos en la iglesia o formas de entender la revelación. Y vienen los concilios, tal. No sé. Bueno, a mí en particular bueno, hay un personaje científico que quiero mucho, Isaac Newton, que dedicó más tiempo a estudiar religión que a estudiar ciencia. Y puede pasar. De sus escritos, se ha podido ver a lo largo de los siglos que han pasado que encontró en las escrituras ciertos indicios que demostraban que el arrianismo era correcto. Entonces, primero... explica lo que es el arrianismo. Eso voy. ¿A que explique qué es el arrianismo? Que digas qué te parece el arrianismo, qué papel tienen los concilios en estas cosas y cómo se ve en la actualidad, porque al final está cerrado, yo supongo que es un debate totalmente cerrado, pero para una persona ajena a toda teología huele un poco raro. Ya. No, sí, hubo un momento que la mayor parte de la iglesia, o una parte importante de la iglesia, era arriana. Estamos hablando del siglo IV, aproximadamente, tercero y cuarto. El arrianismo es la doctrina por la cual Jesús no es una persona divina, sino que es una especie de semidios, está en intermedio. El arrianismo lo que supone es una prevalencia, ¿se dice prevalencia? Espero que esa palabra exista. Prevalencia de la filosofía por encima de la revelación. Entonces, como había un sistema teológico ahí, un sistema filosófico, que no permitía encajar a Jesucristo en Dios, porque es como, somos monoteístas, solo hay un Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, no puede ser Dios igual que Dios, y por tanto, no es Dios. Simplemente hay distintos tipos de arrianismo, desde el que va de Pablo de Samosata hasta el arrianismo radical, semi-arrianismo y tal, pero un señor que empezó a predicar que Cristo, ¿vale? Que Cristo como tal es una criatura particular, pero que no recibe una misma adoración y gloria con el Padre. Entonces la iglesia dice, espérate, vamos a ver. Y se crea un lío tremendo, porque es como... nos estamos jugando en el siglo IV lo que la iglesia ha creído hasta ahora y si estamos interpretando bien el Evangelio. Entonces se reúnen en el concilio de Nicea en el año 325 y se ponen a debatir. Fue un debate muy escrupuloso, donde se revisan hasta la saciedad las fuentes de la escritura, se revisa hasta la saciedad los testimonios de los que se disponía en ese momento, y después de un proceso bastante problemático, muy conflictivo, con recaídas además, creo que fue San Atanasio Martillo de los arrianos, ¿no? Que fue como exiliado 5 veces, patada en el culo, patada en el culo, así hasta 5, ¿sabes? Y después de muchas recaídas y tal, la iglesia llega al consenso en la recepción de que el arrianismo no es compatible con los evangelios. Newton no está equivocado, te digo yo. Creo que hay iglesias arrianas todavía, no sé si en el norte de África, si quieres. No, pero creo que tienen cursillos y tal. Es que lo leí hace poco los motivos por los cuales él defendía el arrianismo, los estudiaré y te los pasaré. Pero... De todas maneras, el arrianismo como tal, que no me escuchen en la facultad de teología. El arrianismo como tal sí que obedece de alguna manera a una sana inquietud. Y es... somos monoteístas, ¿no? Si somos monoteístas, ¿cuántos dioses hay? Porque no me estoy liando. Y es ahí como con un esfuerzo filosófico tremendo, sobre todo gracias a Tertuliano en Occidente, sale el concepto de Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Y eso resultó de un éxito tal, esa doctrina, para explicar de manera pura el Evangelio de nuestro Señor, que al final se mantiene la doctrina de la Trinidad hasta hoy. Y no hay cristianos, salvo estas pequeñas, que te digo, iglesias arrianas, que desconozco mucho ese mundo, no sé, que nieguen la Trinidad. Y de hecho, si alguien niega la Trinidad, no se considera cristiano. Pensé que iba a decir va al infierno. También, probablemente.
No Sí, sé. sí, no, pero sobre todo cuando vi esto de Newton lo que me hizo entender mucho y va mucho hacia donde me gustaría ir con el tema de la ciencia y la teología, es bueno, que de fondo, al hacer la Biblia no es una palabra escrita directa como el Corán, ¿correcto? Exacto. Se da lugar a que haya debates y que haya... Claro, es que formas. fíjate, Perdón, es que esto conecta mucho con una pregunta que yo tenía también, que es cómo se entiende exactamente el concepto de inspiración, ¿no? Porque la gente se piensa a Claro. veces como que la idea que Sí. tiene el cristiano de que la escritura está inspirada es que Dios ha dictado. no la es una escritura, inspiración o que taquigráfica. escribe en trance el autor. Claro, no sé. claro. Es como una especie de, pensamos, una éxtasis en el cual tú, de repente, Dios te dicta al oído, un ángel te dicta. Es una concepción más bien, yo qué sé, coránica. O sea, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, en el sentido del cristianismo siempre una realidad teándrica, o sea, de Dios y del hombre. O sea, Dios te inspira y eres tú, en tus propias palabras humanas, el que escribe. Que puede estar erróneo o puede Y pues, errónea, o sea, nosotros afirmamos la inerrancia de la escritura. Es decir, que a pesar de que haya incongruencias o sombras de sentido, la Biblia no induce a error. No miente sobre aquellas cuestiones de la verdad que Dios ha querido consignar en la escritura. Claro, a eso se han aferrado muchos para decir, pues el mundo fue creado en 6 días porque lo pone en la Sagrada Escritura. O el sol no se mueve porque en el libro de Josué, tema Galileo, El sol se mueve. el sol se para. Sí. O sea, si el sol se para en la Es que escritura, sí, ¿no? es que se está moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, es una lectura ingenua, acatólica por completo, no tiene nada que ver con el concepto de inspiración que se maneja en la escritura, que ha estado presente, sí, ha estado presente. Pero ha estado presente en el sentido de, mira, si no me das una evidencia para pensar en contra, yo prefiero interpretar literalmente la escritura. Ya que estamos, pero no es... La escritura no se equivoca en todos aquellos aspectos, en cualquier disciplina, en cualquier versículo, tal cual yo lo entiendo ahora, conforme a mis propias categorías culturales. No. Una de las normas que hay para interpretar la Sagrada Escritura es que debe ser interpretada según el espíritu con el que fue escrita. Eso implica tener en cuenta los géneros literarios, tener en cuenta las cosmovisiones científicas de la época en la que fue escrita, yo qué sé, y los propios límites humanos del agiógrafo, del autor sagrado, que tenía en su... Sin decir que la Biblia mienta o te induzca a error sobre una cuestión relativa a la salvación, eso sí. Pero por lo demás, es que es lo que hay. Son géneros literarios. Ya llegando al tema de la ciencia y la religión, ¿qué tal? Pues mira, ¿Cómo estás? Pregunta Resulta- hay un libro de Ratzinger muy célebre, se llama Introducción al Cristianismo. ¿Ratzinger es Ratzinger? No es Ratzinger. Benedicto XVI, Benedicto. pastor alemán, ¿Es sí, ese? que fue papa, sí. Ah, Sí, vale, sí, vale, sí. vale. Un gran teólogo del Esa siglo es la XX. pregunta, si era... Sí, es un gran teólogo del siglo XX, además de ser papa, ¿no? Y él decía... ¿Viste tu Ratzinger Z? Sí, Ah, sí lo has si visto. lo he dicho, sí, pensaba que me preguntas si lo había visto. No, es tiene bastante poder. Benedicto tiene goza de muchísima autoridad en la iglesia todavía hoy, después de su muerte, especialmente entre los jóvenes. Y él decía, el cristianismo tuvo que tomar una decisión purificadora. Ajá. Y es, o somos una religión poética, o sea, dialogamos con los poetas, con Homero, con Jesús sería como Apolo, las tentaciones serían como las sirenas, de Odiseo, entramos a dialogar con los poetas, con los dioses, con el politeísmo, intentamos encajar a Cristo ahí como el ascenso a los cielos, como el carro de no sé quién, y entonces la encarnación como Prometeo, que baja para el fuego de los dioses. No, y los padres dijeron, ni de coña, esto no es un mito. Entonces hicieron una decisión y optaron por el dios de los filósofos. O sea, nosotros vamos a dialogar con Aristóteles, nosotros vamos a dialogar con Platón, nosotros vamos a dialogar con los estoicos en materia moral, nosotros vamos a dialogar con tú... Y empiezan. Bueno, cogen a Parménides, cogen a Heráclito, cogen... ¿Por qué? Porque es una religión de la ciencia. Es una religión del logos. Y esto se ve desde los evangelios. Hay un proceso que se llama de helenización, que al menos en la Iglesia Católica lo valoramos positivamente, y es, la religión católica es una religión de la filosofía, de la ciencia, de la lógica. Y siempre lo digo, esto siembra el estupor cuando cada vez que lo digo, pero es cierto, la Iglesia nunca podrá oponerse a una evidencia científica. Y si una evidencia científica desafía alguna de nuestras interpretaciones sobre el depósito de la fe, nuestras interpretaciones deben ser cambiadas. Punto. O sea, no... Porque eso forma parte del core de la teología católica. No puedes ir de otra forma. Es que eso a mí me sorprende porque es que eso es lo que ves
en Belarmino es el que juzgó a Galileo. Belarmino tiene una carta, esto lo expliqué en The Wild Project, tiene una carta se cartea con no sé quién y le dice, bueno, si Galileo demuestra su hipótesis, pues nosotros tendremos que cambiar la interpretación y lo haremos. Pero no, nadie me ha demostrado esto, ¿no? No me ha demostrado esta interpretación. Y es que el problema de Galileo es que estaban filosofía aristotélica contra filosofía copernicana, ¿no? Sí. ¿No? Y lo encuentras en Santo Tomás. Santo Tomás tiene un texto muy bonito en la Suma Teológica, cuando interpreta el segundo día del Génesis, que dice en el Génesis, y Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y Santo Tomás dice, ¿esto quiere decir que realmente hay aguas arriba y tal, no sé qué? Y dice, no, como sabemos que esto es falso, por la ciencia del momento, no hay que decir que sea este el sentir de la Escritura, ¿no? Claro. Y en Agustín también está, en Orígenes. Agustín cuando interpreta, claro, la típica pregunta, ¿no? De si han pasado 4 días y crea el sol. Es como, entonces, ¿cómo se hacía de día? Porque, ¿sabes? Esas cosas que hoy en día no perdemos el tiempo, es como, vale, bueno, o sí. Y San Agustín lo que hace se la manda, o sea, se mete unas interpretaciones metafóricas de todo esto, porque, no me acuerdo, pero Dios iluminaba la tierra con su palabra, o sea, ya está, que no pasa nada, ¿sabes? Que la gente hoy somos mucho más fundamentalistas que en el siglo IV, ¿eh? Y esto viene precisamente por una visión incluso desviada del luteranismo y de la sola escritura y de... Claro, o sea, no puede haber una lectura fundamentalista de la escritura hasta que las ciencias no se desarrollan de manera autónoma con respecto a la teología y a la filosofía. Porque tú tienes que ir en contra de las ciencias para interpretar fundamentalísticamente la escritura, ¿no? Entonces, si no hay ciencias, no había fundamentalismo del siglo XI, ¿me explico? Había visiones equivocadas de la escritura, pero no fundamentalistas. Claro, especialmente, es flipante, a partir de Darwin y tal, en el mundo anglosajón, especialmente en el anglicanismo y en el evangelismo radical, es cuando empiezan los problemas. Como, chaval, que el mundo tiene 6.000 años. Algo que hasta el momento no suponía ningún problema, ¿sabes? No se afirmaba que el mundo tuviera 6.000 años. ¿Me explico? O sea, hay muy pocos autores... Bueno, ahora la gente empezará... Ahora habría un foro de autores que han dicho que el mundo tiene 6.000 y pico años, ¿no? Pero era una cuestión que no vinculaba al intelectual cristiano, el tema de los 6.000 años. De hecho, esa cronología de los 6.000 años está muy vinculada a un obispo arzobispo anglicano, Ussher, que fue el que hizo una cronología. El rey Jacobo I la asume para ponerla al margen de la traducción de la Biblia, de King James, y hasta hoy está en los márgenes o en las notas a pie de página esa cronología de los 6.000 y pico años. Pero es una opción crítica de un señor, Ussher, James Ussher, que coge y dice, esta es la cronología que creo que es. Y la pone ahí y ya está. Pero eso es una cosa estamos hablando del siglo XVII y de ahí para adelante. Y entonces la gente empieza a tener problemas con el darwinismo. O sea, ¿cómo que millones de años? ¿Cómo que 5.000 millones? Si tal. Y es flipante, o sea, flipante de verdad. Y no tiene absolutamente nada que ver, os lo aseguro, con la teología católica, ver a teólogos o estudiosos de la Biblia, esto pasa en Estados Unidos sobre todo, ¿vale? Diciéndote yendo en contra del darwinismo. O sea, a mí que vayas en contra del darwinismo me parece estupendo, pero por los motivos adecuados, no porque la Biblia te diga que el mundo fue creado en 6 días, algo que por otro lado muy pocos autores cristianos a lo largo de la historia han tomado al pie de la letra. Entonces, es que somos más, lo que se dice, más papistas que el Papa, pues. En ese sentido sí. Entonces, ¿qué ocurre con ese fenómeno? Que no es pequeño, ¿no? No, y es que es creciente, es que yo flipo. Entonces, cada vez más gente se empieza a plantear que no, el darwinismo no sé qué. Cuando la iglesia católica no condenó el darwinismo. Hubo un concilio provincial que sí, en plan, joder, tío, pero ¿qué es lo que condena? Condena el materialismo resultante o sea, como consecuencia, o sea, una interpretación materialista del darwinismo, pero no condena, que nadie diga a partir de ahora que no se ha dado un proceso de evolución en la Iglesia no ha condenado eso de manera absoluta en el magisterio pontificio. Lo que ha dicho es, a ver, que esto no nos lleva a pensar que el hombre es fruto del azar, al margen de Dios,
o que el alma no tiene procedencia divina, ese tipo de cosas, que son cuestiones estrictamente teológicas. A mí perdonadme, pero es que yo soy como un nazi de la separación entre la ciencia y la teología. Pero entonces, ¿qué ocurre con los que sí la intentan separar? Están dentro también de la iglesia, ¿no? No, es que eso es lo que hay que pensar en la iglesia. O sea, hay que separar metodológicamente ambas disciplinas. No, pero me refiero que no son pocos los que no lo separan y no son pocos los que siguen pensando que el darwinismo, Big Bang... Pero, o sea, digo que es un... ¿Cómo se lleva eso dentro de la Digo iglesia? que es algo creciente, pero uno, no pasa dentro de la academia. Uh-huh. Es más bien un fenómeno de empresarios que se dedican a la teología, o un abogado que de repente publica un libro de teología, ¿vale? O que publica vídeos en YouTube. Pero no es de la academia. Uh-huh. Segundo, no es de las autoridades de la iglesia. Uh-huh. Yo no conozco obispos que estén yendo contra el darwinismo y la verdad es que no. De hecho, Juan Pablo II, o sea, esto no es una mera hipótesis, la evolución. O sea, es más que eso. Sí. Es como no hablaba no sé cómo hablaba, ¿no? Pero decía, mira, que como hablando como una especie de consenso y no pasa nada. Y no se da en el pueblo de Dios. No se da. De los 100 amigos católicos que tengo, o sea, amigos, ¿no? De los 100 personas que me rodean en mi vida cotidiana, ninguno cree que el mundo fue creado en 6 días. O sea que hay muchos chavalillos de 16 años y 17 que son católicos de una nueva generación de católicos que de repente te sueltan eso. Pero es que la evolución, no sé qué. Pero como frase me parece muy importante esa, que realmente la fundamentación de la teología está en la separación entre ciencia y religión, sí. Y que la base teológica tiene que ser en el logos. Claro, y no quiere decir eso que la teología no tenga nada que aportarle a la ciencia. Uh-huh. O que la ciencia, como ya he dicho, no influya en las interpretaciones de la teología. Uh-huh. Esto se ve clarísimo en bioética, por ejemplo. Temas de... Yo qué sé, Santo Tomás no creía que hubiera alma humana en el vientre hasta el día 40, en el caso de los hombres, no sé cómo era. No permitía el aborto porque también dice, está censurando una vida que en potencia va a ser. Pero no es lo mismo el estatuto del embrión humano en Santo Tomás que el estatuto del embrión humano hoy, por las evidencias científicas de que la vida comienza en el instante de la concepción y tal, y no me quiero meter ahí. O sea, no es lo mismo, porque ha habido una evolución en el conocimiento científico que ha influido en la propia teología. Y la teología no puede resultar indiferente. Uh-huh. Pero ahora al contrario también. O sea, la teología y la matriz cultural cristiana de Occidente probablemente fue un factor, no sé cómo decirlo, pero muy determinante en la revolución científica. No digo que sea el único, no digo que no hubiera podido darse en China 1000 años después, la revolución científica. Pero el hecho es que, gracias a la matriz cultural cristiana de Occidente, esa revolución se da. Y no solo gracias a los mecenazgos que hacía la Iglesia, de pagar al astrónomo para que investigara, no solo gracias a la conservación del saber en los monasterios del medievo y gracias a la labor de los copistas, no era meramente en cuanto a instrumentos materiales para la conservación y el desarrollo del saber, sino que también hay ciertos aspectos dentro de la teología que de alguna manera producen que se dé la revolución científica, como la autonomía de los seres creados, por ejemplo, o que Dios haya creado todo con número y peso, lo cual te iba a decir, pues podemos descubrir dichas leyes, y si experimentamos, como el mundo es autónomo, esos experimentos van a tener siempre un mismo resultado, bajo las mismas condiciones, si hacemos el experimento. O más rudimentario todavía, que se desdivinicen las materias, el árbol, el cuerpo, la piedra. Si tú la divinizas, me parece más complicado que experimentes con ella, porque es como un tótem, una tal. No, vamos a experimentar, vamos a... No sé, yo personalmente creo que no es circunstancial que se haya dado la revolución científica en un contexto cristiano. Uh-huh. Y de hecho, mira los epistolarios de grandes científicos, ¿no? Sí. Cuando Kepler te escribe, no, es que tal, esto pues podemos conocerlo porque tal, o el Newton, o no sé. Sí. Y hasta digamos, científicos contemporáneos. Es un tema paso, la verdad. Que justo lo estoy estudiando ahora en filosofía, en una facultad que no es cristiana, y es un enfoque compatible con lo que dices, la verdad. El que mola un huevo es Lemaitre. Ese tío... Esa historia... Ese pavo, en plan, el Papa Pío XII ahí... Que bueno, lo habéis hablado ya en este podcast. No, pero completa si quieres. Que Pío XII, en plan... Es que me leí el discurso el otro día y dije, espera, a ver si lo dijo de verdad. Y Pío XII en la Pontificia Academia de las Ciencias en 1955 se vino muy arriba. Uh-huh.
Creo que fue en el 55. Se vino, pero... O sea, por si acaso, Lemaitre es el que plantea la teoría del Big Bang. Sí. Entonces eso se empieza a ver como el momento de la creación. Y Pío se dice... Es el Papa en ese momento. Empieza a poner exclamaciones. Dice, porque esto es el argumento ya de... Definitivo. Y dice, y en definitiva, Dios. ¿Sabes? Como... Yo me imagino a Lemaitre... Ya. Porque Lemaitre sabía que estos concordismos rápidos, este Dios tapa agujeros, vamos a aprovechar cualquier oportunidad para ser apologética de la fe, no iba con él. Y él sabía que no era un principio temporal del mundo el Big Bang. Estaba como una hipótesis y que tenía más que ver con una alta densidad, ¿no es cierto? No tanto con un inicio, una creación ex nihilo, una creación ex nihilo ahí desde. Entonces a este se le llevaban los diablos. Dice, tío. Y se reúne con el Papa probablemente, y ya luego el Papa en un discurso que hizo en Castel Gandolfo ya... Dijo nada. Bueno, sí, también, pero nunca volvió a hablar en los mismos términos. Es un tema interesante, cómo fluye la información desde la ciencia hacia la teología, quién manda y cómo se toman decisiones, porque al final, como decías tú en bioética, al final hay una afectación de uno hacia el otro. La teología y la religión quieren ser coherentes con lo que ocurre en ciencia, pero tendrá que haber un órgano de decisión y también una forma en que jerárquica, ¿no? De tomar decisiones y distribuirlos. Sí, la Iglesia en ese sentido combina muy bien el principio monárquico con el principio democrático en todo esto, ¿no? O sea, está el concilio y el Papa, ¿no? Siempre ha sido un poco así, el camino sinodal y la autoridad pontificia. Y es un modelo bastante exitoso a nivel histórico, a pesar de sus debilidades. Pero combina lo mejor del principio monárquico, es decir, que alguien asuma la responsabilidad, que alguien sea el que encaje todas las distintas, la diversidad, alguien que impida un proceder demagógico de mayorías, como si el depósito de la fe estuviera sometido a la votación de una mayoría. Pero al mismo tiempo encaja lo otro, o sea, el Papa lo elige un cónclave. No es... mi hijo me va a suceder, ¿sabes? Sino que es un proceso sinodal de camino conjunto entre los distintos obispos, no sé, y combina las dos cosas. Entonces hay un proceso siempre muy raro, muy conflictivo, pero al mismo tiempo muy sano de asunción de las novedades a lo largo de la historia para encajarlas y es un proceso bastante largo, ¿eh? La Iglesia muy pocas veces asume cosas de un año para otro. Porque es un elefante, o sea, va lento, va un elefante por la historia. Una institución que tiene 2000 años. Claro, la gente dice, los pecados de la Iglesia. Y yo, tío, no te jodes, pero... O sea, una institución de 2000 años. O sea, sí, iba a decir algún partido político. No lo voy a decir, porque yo soy completamente... Pero sí que es verdad que partidos políticos que no cuentan con medio siglo de historia y encuentras de todo, dime tú, una institución... extendida por todo el mundo, conocido, por el mundo occidental y ahora ya pues por todo el mundo, con también la globalización de la fe. ¿Qué pretendes? O sea, ¿qué pretendes? Entonces llega... Claro, y ahora el problema que tenemos es Twitter, ¿no? O sea, ahora la polarización. Claro, porque ahora la Iglesia va a estar paralizada durante mucho tiempo, ¿eh? Porque a nada que digas de, oye, que... es que la psiquiatría está diciendo esto, la medicina está diciendo esto... liberal de mierda, no sé qué, tal, peleas, no sé qué, y la Iglesia se frena. O sea, aquí no vamos a tomar ninguna decisión. Es complicado. El siglo XX no. A mediados del siglo XX había un clima propicio para dar un salto y desarrollar cosas y entrar en un diálogo con el mundo. Especialmente fue bastante... Concilio Vaticano II, tema polémico, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II fue de una riqueza tremenda porque se asumía los intereses del mundo y se ponen en diálogo con la revelación y se hace una síntesis muy sana, muy esclarecedora. Esto hoy sería imposible. Imposible. Porque da nada que digas, se te tiran al cuello y te llaman comunista, tal. Sí, porque te llaman lo contrario, ¿eh? No, tú lo que eres es un conservadurista, no sé qué, un fundamentalista, talibán, no sé cuánto. Lo que yo llamo teoplanistas, ¿no? O sea, gente que tiene como... O sea, tiene una visión planísima de Dios y todo lo que le digas, en vez de ir a Estados Unidos que te engaña, es el diablo que te engaña, ¿no? O sea, y no puedes dialogar con esas personas. Porque soy muchísimo también. Entonces estás como... Ahora mismo vamos a dejarlo como está. Hasta el 2000, ¿sabes? 2080, que a lo mejor ya se puede... El mundo. Exacto.
O que hay una persecución religiosa, que siempre es muy purificador. ¿Y cuáles crees que son los temas de ciencia que más pueden poner en peligro el sentido de la religión? Ninguno. O sea, eso me preocupa. Ninguno, colega. O sea, es totalmente indecible la religión, la teología. No hay ninguna forma... O sea, no hay ninguna forma que pudiéramos falsarla. Ya te digo, se ha intentado muchas veces, ¿no? Sí, la iglesia ha estado agonizando probablemente desde el siglo desde el humanismo, ya el siglo XVI y tal, la iglesia... Esto desde Reimarus, como... Ya Reimarus empezó a hacer una interpretación de la Biblia de... No, es que Jesús no caminaba por las aguas, sino que había un día de niebla y en la experiencia de los discípulos estaban tan metidos en el rollo que les pareció que Jesús caminaba sobre el agua. Uh-huh. Y le pusieron el nombre de milagro. Ese era Reimarus. Y ese tío es del siglo XVII, creo. No sé, no estoy seguro. Pero creo que es del siglo XVII o por ahí. Tío, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, tú ahora puedes llegar y decir, no, porque la religión es una emanación del subconsciente reprimido a nivel tal que exige como tal, entonces surge... Vale, ok, eso ya se ha planteado 200 veces y no ha supuesto una caída de la teología. Hay descubrimientos científicos que sí, que suponen un desafío y que tienes que encajarlo. Pero como te digo, es una religión lógica. Es una religión que no le tiene miedo a la ciencia. Uh-huh. Si la interpretación crítica bestial o sea, ningún libro ha sido tan diseccionado a nivel histórico crítico como la Sagrada Escritura. Uh-huh. Es flipante, o sea, cada versículo se ha llevado a quirófano, no sé qué, y tienes el Jesus Seminar en Estados Unidos que ponían en rojo lo más probable, en naranja lo menos probable, en verde a nivel histórico crítico, tal, y te hacían una... O sea, la Biblia ha sido llevada hasta la extenuación en la carrera crítica y ha sobrevivido. O sea, ya más vas a hacer sobre la Sagrada Escritura, que más vas a hacer sobre la tradición. Pero precisamente porque la Iglesia ha sabido encajar eso. Somos una religión lógica. Ahora, somete tú al mismo rigor otras tradiciones religiosas. A ver qué pasa. Pues tienen mucho más trabajo por hacer. Uh-huh. Pues, y además, cuando tienes un tipo de inspiración extática o directa, inmediata, te metes en un problema. Te metes en un problema. O sea, ostras, ¿y cómo encajamos ahora? Porque, por ejemplo, y podría haber algún tipo de observación posible que sí que refutara alguna cosa de tal. Porque una de las cosas que habíamos hablado tú y yo, ¿te acuerdas? En uno de los primeros episodios, era el tema del inicio del universo, ¿no? Y yo le había dicho, y me acuerdo que luego lo estuvimos hablando contigo, yo le había dicho, hombre, pues si la ciencia demostrara que el universo es eterno, como yo tengo entendido que el inicio temporal del universo sí que tiene un estatus dogmático dentro de la Iglesia, pues eso sería un problema. El inicio temporal del universo tiene un estatus dogmático, dice. Eso es lo que yo le dije. Y lo estuve vale, acepto eso. También ¿Y qué entiendes por inicio temporal del universo? Claro, ese es el problema. Claro. ¿no? O sea, que hay un pasado finito. O sea, que la ciencia declara dogmáticamente el T0. O sea, No. La Iglesia, yo tenía entendido que es dogma que el mundo tiene un inicio temporal. Eso no es eterno. O sea, que afirmas que hay un T0. O sea, sí. Eso es científico, ¿no? No, está abierto. No está abierto, pero abierto. Quiero decir que esto del T0 reconocemos que es una cuestión de la ciencia, ¿verdad? Es un interrogante que cae dentro del método científico. Sí. Okay. No, pero la pregunta o sea, la teología no puede meterse ahí. La teología no puede decir, no, vosotros tenéis que creer en la teoría científica que afirma el T0. No puede. O sea, el Papa no puede llegar y decir, no, ahora todos vamos a asumir la teoría científica esta. O el sistema político este. O vamos a asumir... No, es que no puede hacer eso. Ahora, ¿qué es dogma de fe el inicio temporal del mundo? Absolutamente. Lo es. Pero ¿qué entendemos por inicio temporal del mundo? Porque si lo entendemos en un sentido cuantitativo, como el T0, la Iglesia no puede exigir eso de nadie. No puede decirle a un científico católico, eso no lo estudies, porque es que no. Porque eso no es real. ¿Qué hace el científico? ¿Levanta las manos así de la probeta o de lo que esté o del micro? O sea, no puedo, soy católico. No, es que eso no es la forma de que actúa la Iglesia católica. Ahora, si entendimos el inicio temporal del mundo en sentido cualitativo, es decir, que el mundo es contingente, que el tiempo ha sido creado por Dios, aunque para atrás y para adelante no tenga límite, me explico. Uh-huh. Pero es una cuestión de la ciencia, o sea, hasta qué punto es infinito el... No sé si me explico, es que a lo mejor... Sí, o sea, en un sentido cualitativo,
en un sentido fuerte, en un sentido absoluto, Dios crea todo de la nada. El relato científico que explique eso es cosa de los científicos. Y si existe un T0 o hay una especie de circularidad temporal, de contracción y expansión que ha sido creado por Dios, decimos los teólogos, no pasa nada. Bien, genial. No supone, te lo prometo, no supone para mí ni la más mínima, ni el más mínimo escrúpulo teológico. Que tú me digas que no existe un T0. Que probablemente no exista, porque la ciencia va un poco por ahí, según tengo entendido, ¿no? Pasó mucho con la monogénesis también. No me quiero meter en ese tema, pero si hubo una primera pareja de Homo sapiens o no, sinceramente, a mí me da igual. O sea, creo que sería más fácil para el magisterio pontificio del siglo XIX y XX que hubiera una primera pareja de homínidos. Y de hecho la ciencia se inclina ahora por ahí. Lo que llaman la Eva primigenia y tal, que usan términos de la Biblia, curiosamente, para una teoría que está vigente desde el punto de vista biológico. Guay. No sé nada de eso. Pero quiero decir que al final, sí, Gómez Hurtado llegará y te dirá, ¿ves? Ya. Te lo dije. El otro día estaba viendo un vídeo de Dante Urbina que decía, claro, el cuarto día nace el sol, se crea el sol, y esto tiene que ver con la capa de escombros y niebla que cubría la Tierra durante no sé cuántos miles de años y que luego... Yo, tío, no. O sea, no me hagas esos concordismos, te lo pido. Me estás haciendo daño. No, porque me da exactamente igual que la Tierra estuviera cubierta por... Y le daba exactamente igual al autor bíblico, que estaba en Babilonia, dialogando con los científicos babilónicos, ¿sabes? Con los que compusieron creo que es el Gilgamesh, con los astrónomos de Babilonia, que estaban súper avanzados, con los matemáticos, con los ingenieros, y dice, no, pues yo voy a crear un relato bíblico, que es el Génesis, con vuestros propios moldes, para defender la fe de Israel, en un esfuerzo científico que te cagas. Y eso es el Génesis. Bueno, el relato de la creación en el Génesis. O sea, el Génesis es un relato que para la época tiene una vocación científica también. Sí, no científica en el sentido... Claro, pero esto es lo que se malinterpreta. No científica en el sentido, venga, te voy a hacer una cronología de cuándo se creó el mundo, tal, que fueron 6 días y el séptimo descansó. No va por ahí. Va, pues, la desdivinización de los astros, por ejemplo. El concepto de progresión en la propia creación, que a su vez encaja muy bien después con el darwinismo y todo eso, pero que en el fondo lo que está intentando es dialogar con el saber científico, llámalo así si quieres, disponible en el siglo VI a.C. Estaba en Babilonia allí, deportados por el rey Nabucodonosor, no sé qué. Y, o sea, pero no me lo interpretes ahora en ese sentido, ¿sabes? Ya. No, pero a mí me queda como dato importante el hecho de que es una religión que puede acomodar. Sí, que se entiende con la ciencia, porque es una cosa que desde fuera se percibe como incompatible. La pregunta que a mí me hacen siempre es, ¿puede un religioso hacer ciencia? ¿Puede un científico tener fe cristiana? Tío, mi primer director espiritual en el seminario, el director espiritual es una persona que ponen para el acompañamiento... El que te echó. No, en el seminario. No, me apreciaba, nos llevábamos un avance. No. Mi primer director espiritual en el seminario, polaco, el padre Miroslav Karol, es polaco y es doctor en astrofísica. Sí. Y era mi confesor. O sea, una persona que me estaba diciendo, bueno, tal, la fe, no sé qué. Pero tío, y profesor y tal, y... ¿Sabes? Y para mí eso nunca, de verdad, ha supuesto ningún problema, ni para él. Y de hecho, en el grupo de jóvenes que yo tengo aquí en Madrid, que somos, pues, un grupito, que nos reunimos todos los viernes y tal, pues tengo a Manu, que es doctor en física, y ahí está, ¿sabes? Y, por supuesto, ser doctor en física le ilumina en muchos aspectos. Y le supone también, pues, interrogantes. Sí. Pero, tío, la vida eterna, espérate. Y empieza a darle vueltas desde un prisma que yo jamás le voy a poder dar vueltas. Y yo le agradezco mucho a él y siempre estoy preguntando cosas. A Manu le digo, tío, no... Esto de la física... Y él me ilumina porque yo no tengo ni idea, ¿sabes? Pero para él, que además se convierte también, ya de adulto, no es que venga desde niño, sino que se convierte y ya él estaba haciendo su doctorado cuando se convierte al cristianismo. Y no supone ningún problema. Entonces, esto visto desde fuera yo creo que fruto mucho del mundo anglosajón que hablamos. Sí. Del tipo que sale y dice que Darwin está equivocado y que no. No, y de la narrativa histórica, que al final sí es verdad que ha habido fricción en ciertos capítulos históricos entre ciencia y religión. Sí que la ha habido, sí. Y eso genera también un cierto desconfianza y también
una forma de entender esa conexión o esa relación desde un punto de vista conflictivo. De hecho, siempre que se habla de esto, siempre alguien dice, no, Newton era religioso, y la gente responde, sí, pero es que en esa época todo el mundo era religioso. Pero realmente es un paradigma que no ha cambiado, o sea, hoy en día sí es compatible. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, dime a alguien que hayan matado por sus ideas científicas. Yo una vez A ver, no, que puede ser. Es que yo me acuerdo mucho, una vez tuve una pelea en comentarios con una persona que me decía que si no había ninguna incompatibilidad entre ciencia y religión, los millones de científicos quemados por la iglesia, y yo, ¿y eso dónde está? Pues dime uno. ¿Quiénes fueron? O sea, dime uno, porque es que esto es una cosa de Mariano Artigas, en la Universidad de Navarra, un historiador de la ciencia y tal. Es que yo no dispongo de datos de que alguien haya sido quemado por sus ideas científicas. No dispongo. Y yo me creo a Mariano Artigas, supongo. Sí. Si no, Giordano Bruno, tío, no negaba la Trinidad, negaba a Jesucristo, negaba a la Virgen María, hacía alquimia, o sea que... Que está mal quemar a gente por eso, ¿no? Que no lo quemes. No lo quemes. No lo quemes, pero que no es por o sea, porque las ideas de Giordano Bruno las habría firmado otro. Igual que las ideas de Galileo las había firmado en otro sentido, ¿no? Copérnico también, y Nicolás de Cusa, un máquina también, ese tío. Y Nicolás de Cusa dijo que la Tierra se estaba moviendo, que el mundo era infinito, que tal. Y arzobispo, ¿sabes? Obispo. Cardenal. Sí, cardenal. O sea, tío, relájate. O sea, que esa narrativa que no encaja con la historia. La narrativa de la oposición entre la ciencia y la fe no entra. O sea, no me vas a convencer. Porque es una narrativa simplista que viene muy del 19, que se mezcla con otros rollos más, con unos intereses políticos también que hay por ahí y demás, pero siento decirlo, no es real. No es real. Y yo soy súper honesto para eso. Si yo no tengo que poner en contra de la iglesia, de hecho, la mitad de mis vídeos, si los ve la gente, es como criticando a la iglesia. Tío, no digas esto, tal, no sé qué. Pero en esto no. Yo quiero hablar del lado oscuro de la iglesia, pero antes te voy a echar un capote. Y a ver qué opinión tienes, porque yo conocí el personaje de Giordano Bruno a través de Neil deGrasse Tyson y Cosmos. ¿Has visto Cosmos? No. Bueno, pues presenta el caso de Giordano Bruno y lo presenta como un mártir de la ciencia. Como pensó en que había otras estrellas, otros mundos, y por eso lo quemaron. Y cuando estudias el personaje histórico de Giordano Bruno y estudias con profundidad qué es lo que ocurrió, pues ves que no está bien narrado, que lo de Cosmos es una manipulación. Que puede ser, quiero decir, también se le condena por eso. Quiero decir, probablemente haya... No, bueno, y que afirma esto y afirma lo otro. No conozco el itinerario de condenas, no lo conozco. Pero estoy mirando, el problema es que no conservamos el documento con las condenas. Conservamos documentos de las discusiones previas y tal, pero no sabemos exactamente. Pero es que, o sea, no digo que no influyera a nivel circunstancial que él afirmara, por ejemplo, la infinitud de mundos posibles. No, sí, dentro de la parte... Pero que fuera condenado por eso, digo. Yo lo que he estudiado recientemente es que no, que realmente tenía una visión, una cosmovisión muy contraria a la religiosa de la época, y que incluso, según acabo de leer, pues que estaba pretendiendo de alguna forma crear una nueva religión con una base de mitología egipcia, una cosa bastante peculiar y extraña. Y después otra cosa, lo de las hogueras, tela, o sea, ¿hogueras de quién? ¿De la iglesia de Roma? O sea, de la iglesia católica. Es que muchas veces se pone sobre los hombros de la iglesia católica también, a la que yo pertenezco, pecados de la iglesia luterana, o de la iglesia anglicana, o de, por ejemplo, la caza de brujas, ¿no? La Inquisición española, por los últimos estudios de los que disponemos y tal, si hubiera matado a una, ya me parece horrible, ¿sabes? Y me van a faltar palabras para condenar eso. Pero no fueron miles de brujas. Uh-huh. Probablemente ni siquiera fueran cientos de brujas. En toda la historia de la Inquisición española, ¿eh? Y algunos hablan de decenas de brujas. Ligadas siempre a otras vainas, otras cosas, y al prelado de turno, que vete a saber qué tenía en la mente o qué tipo de perversiones. Pero no. Ahora, que en Alemania se mataron 40.000 brujas así de manera indiscriminada y tal, sí, pero no era la Iglesia Católica. Y de los temas, no la Inquisición española, quiero decir. Y muchas veces eran tribunales pues de luteranos y tal, que van... Es decir, que también hay que discriminar bien. Yo personalmente no creo que la Iglesia Católica es igual a la Iglesia luterana. Uh-huh. De hecho, hay partes de la Iglesia luterana
por los conceptos de sola escritura, sola fides, sola gracia, que en determinados aspectos están muy en contra de la teología natural y muy en contra de según qué desarrollos científicos. Por eso los antidarwinistas por lo general suelen ser evangelistas radicales. O sea, no es que la escritura pone esto, ¿sabes? El católico no afirma la sola escritura. O sea, no, esto está sometido al dinamismo de la tradición. Y eso alivia mucho el diálogo con las ciencias. Pero es la Iglesia católica. O sea, que hay que apurar siempre, porque la gente a veces simplifica, pues, para poder explicarlo más fácilmente, pero... ¿Y cómo lleva la Iglesia, cómo se gestiona desde dentro el tema de los puntos oscuros de la Iglesia católica? ¿En qué estás pensando exactamente? Todas las cosas. Pues el tema de la pederastia. ¿Qué quieres que te cuente? No sé. O sea, fatal. O sea, que como... Sí, tío, Pues muy bien. Me parece estupendo, la verdad. Muy bien. Sí. No, pues es que probablemente lo sufra más yo que tú. ¿Sabes? Sí, Quiero no. decir, porque en el fondo los que estamos dentro son los que nos pringamos. Claro. Y los que hemos visto abusos, y los que... Abusos, en sentido amplio, y también en sentido sexual, y hemos tenido que luchar contra eso, ¿eh? Y la Iglesia, como lo que te decía, que es una realidad teándrica, de Zeus y Andro, o sea, Dios y hombre, y el elemento humano, para mí personalmente, y ahí quizá encaja con el tema de la expulsión y tal, siempre ha sido muy doloroso. Y me he tenido que enfrentar a eso. Entonces, el más fastidiado por los pecados de la Iglesia, o de los miembros de la Iglesia, es el que lo sufre, y generalmente es el que está dentro, no el que está fuera. ¿Y cómo se entiende desde una visión cristiana que una persona pueda tomar por el camino del mal? Bueno, es que nosotros tenemos una doctrina bastante successful también, que es el pecado original, que nos ha ayudado generalmente a explicar muchas cosas, pero es que yo lo veo en mí mismo, ¿sabes? Yo digo, yo tengo unas tentaciones, ¿no? Y en muchas de ellas caigo. No, digo, si tuviera otras tentaciones más grandes, nadie me asegura que yo no vaya a caer. Dice Jesucristo, quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Si yo no soy fiel en lo poco, yo qué sé, me quedo tirado en la cama viendo reels cuando debería estar estudiando. Cuando tenga una tentación más grande, ¿quién me dice a mí que no la voy a consentir también? Porque es que la fuerza de voluntad que requieres para una cosa y la otra es la misma. Las dosis de fuerza de voluntad para levantarte de la cama y para no pegarle a un tío, generalmente es la misma fuerza de voluntad, porque es algo que va contra tu natural. Tío, pues lo que me pasa a mí pasará en el resto de miembros de la Iglesia, supongo. Y a mayor poder, mayor responsabilidad o mayores ocasiones, tus pecados serán más gordos. Yo como no tengo mucho chance así para pecar y tal, pues... Ahora nos contarás. Me manejo bien. Ahora nos dirás qué tal es. Bien. Relación del cristianismo con otras religiones. Y también sobre... Bueno, esta famosa frase de Dawkins de... yo solo descreo en un Dios más que tú, o algo así, ¿no? Como... Yo soy ateo. ¿Cómo era? ¿Tú eres ateo? No. Yo soy ateo de un Dios más que tú. Sí. Como que hay 1000 dioses, pero el tuyo es el bueno y el resto son equivocados. O sea, primero, ¿cómo se lleva dentro de una creencia el hecho de que de esa seguridad de que el mío es el verdadero? Y luego las relaciones, ¿no? Porque al final, ¿cómo se lleva un cristiano con un musulmán o con un budista o yo qué sé? Es que depende de la tradición cristiana, ¿no? Por eso te decía, la Iglesia Católica, que es la mejor, la Iglesia Católica va a reconocer la parte de verdad que hay en todas las tradiciones religiosas. Es decir, un budista accede por sus propios caminos a dimensiones incluso profundas de la verdad de Dios en su tradición religiosa. Y de hecho puede vivir en su conciencia con su propia libertad, conforme al designio salvífico de Dios, por caminos misteriosos que solo Dios conoce, en su propia tradición religiosa. Pero de la misma forma que un ateo, ¿eh? La Iglesia también reconoce si puede haber un ateo que, siendo fiel a su conciencia y obrando conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, con respecto a la caridad, el perdón, la misericordia, también esté caminando secretamente y por designios que solo Dios conoce, conforme al plan de Dios, y se salva, ¿no? Por tanto, lo que la Iglesia te viene a decir es que las otras tradiciones religiosas también poseen semillas del Espíritu Santo, que más o menos dan fruto. Lo que pasa es que con más dificultad
en el camino de la verdad, o con más errores, con más obstáculos y de manera menos directa que en la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Jesucristo. Pero la Iglesia no considera que todas las religiones estén en igualdad de posición. O sea, ni entre ellas, ni con respecto al a la Iglesia cristiana. No es lo mismo la religión animista en África, que supone una serie de desafíos morales muy tochos, o las religiones aborígenes, ¿no? En Latinoamérica, que grandes tradiciones religiosas, acaso como el judaísmo o el islam. No merece el mismo discernimiento y no está en el mismo nivel. Y por supuesto, Jesucristo no es un personaje religioso más. Tú pones un PowerPoint de Mahoma, Buda, Jesús. Pues no. Porque Jesús es el Hijo del Dios vivo y es otro rollo completamente distinto. Pero eso no hace que la religión tenga como una especie de... no aplaste o condene al anatema a todo aquello que no sea explícitamente cristiano, al menos la Iglesia Católica, sino que reconoce toda esa genuina búsqueda de la verdad que en las otras religiones. Decía que no me va a salir la frase, a ti te va a salir, de Edith Stein, que decía, ¿no? Todo el que busca la verdad está buscando a Dios, ¿no? O sea que en el fondo hay una identidad, porque yo personalmente, antes que todo, yo prefiero la verdad que a Dios. Y prefiero la libertad al amor. O sea, yo soy un poco kamikaze y ahora nivel de suscripción está subiendo en este mismo instante. Pero es que es verdad, o sea, si a mí, yo voy, y esa creo que es la actitud más sana desde el punto de vista teológico. Porque puede ser que el Dios en el que tú crees sea digno de tu peor ateísmo, ¿sabes? Ya. Pues la gente a veces cree en un Dios que yo digo, yo soy ateo de ese Dios. Y cuando Darwin deja de creer, o cuando el otro deja de creer, ¿en qué Dios has dejado de creer? Porque en ese Dios tampoco creo yo, ¿sabes? O sea, cualquier Dios que sea arbitrario, un Dios que sea vengativo, un Dios que sea deshonesto, yo no creo en ese Dios. Entonces, a veces el ateísmo ha purificado mucho también. Habla mucho Dawkins del Dios vengativo del Antiguo Testamento. No, a mí ese Dios me mola, porque a veces yo querría un poquito más de vidilla, porque el tema de la misericordia a veces se me hace bola. Pero no, o sea, el Dios, lo que te hablaba antes de interrogante, realización, promesa, expectativa, ¿sabes? Pues en el Antiguo Testamento, esas sombras de sentido que percibes con un Dios que manda castigos y tal, es un proceso de pedagogía divina flipante de Dios que va guiando a su pueblo hasta la plenitud de la revelación que es Cristo y el perdón de los enemigos. O sea, Cristo se pasa de rosca. O sea, a la gente le parece mucho. Tío, el perdón a los enemigos. O sea, no me jodas. O sea, no tanto. O sea, no estamos ni en el Antiguo Testamento de condenar al exterminio a los infieles, ni en el perdón a los enemigos. Nosotros queremos quedarnos en el punto que a nosotros nos gusta. Pero por eso Dios... Tú imagínate que Dios en el siglo XI a.C., el contexto abrahámico y tal, empieza a decirle el perdón a los enemigos, tal. Y Abraham, ¿qué coño? O sea, religiones, o sea, sociedades tribales y tirantes, hiperviolentas. Tú no puedes llegar a... Dios no fue así. Dios, precisamente porque la revelación implica al hombre, y es fiel a Dios, pero fiel al hombre, va poco a poco. Y primero le dice, bueno, tú condenas al exterminio al pueblo extranjero, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Para que no te contagies de sus inmoralidades, de sus tal, y para que no vuelva a haber la guerra, y para los exterminas. Ley del exterminio, ¿vale? Luego avanzando, tú vas leyendo la Biblia, así que está establecida como la han puesto artificialmente en un orden cronológico, y vas avanzando y te das cuenta de que Dios llega a la ley de lo que se llama la ley del talión y todo esto, ¿no? Es decir, mira, ojo por ojo, diente por diente. O sea, no los extermines, sino si ellos te han matado una vaca, tú les matas una vaca, o te quedas con una vaca. Si a ti se han llevado tu hija, tú te llevas la hija de ellos. La ley del talión en ese sentido es como una mejora. Es como muela por muela, o sea, no te pases, relax. Y así va avanzando el pueblo de Dios hasta llegar al perdón de los enemigos. Entonces eso es lo que la teología cristiana llama la pedagogía divina. Entonces hay que entenderlo en ese sentido, como fruto de las exigencias culturales que hay en cada época. No sé si me... Sí, entiendo como que Dios se fue adaptando al desarrollo moral y social del pueblo para que su mensaje no les autodestruyera. Claro, es que tú, o sea, pues después están los otros que afirman
el pacifismo y tal, que tampoco es exactamente lo que Jesús enseña en el Evangelio. Pero bueno, ese es otro rollo. Pero sí, efectivamente, Dios tiene en cuenta la dimensión humana de su pueblo. Y pasa hoy también. Pasa hoy. Dios no te va a llevar a algo que sea contra tu naturaleza. Pero entiendo que Dios es Dios de todos los humanos, no Sí. solo de un pueblo. Sí, claro. ¿Y el resto de pueblos? Mira, o sea, la escritura es que es maravillosa. O sea, Dios primero hace alianza con Adán. Ajá. Adán, que significa hombre, o sea, del barro, ¿no? Y Eva, que significa fecundidad, o sea, es como todo el mundo. Hace alianza con todo el mundo desde el Edén. Con el pecado original empiezan las divisiones. Que todo eso es alegórico, ¿no? Entiendo. Sí, Entonces, Más o menos. Entonces somos sapiens. más o menos. Digamos que el autor bíblico compone un relato conforme al saber disponible en su época y usa nombres alegóricos. Sí. Que nadie te lo niegue. Y Abel, que es el hijo, significa el efímero. Claro, es el primero que muere. O sea, como humo, vapor, tal. O sea, que no... Con estos antievolucionistas norteamericanos yo me fajo. O sea, esto me da muchísimo... Bueno, en fin. Y hace alianza con todo el mundo. Luego Dios empieza a llevar las manos a la cabeza y dice, tío, qué chuta, se están matando, no se entienden, no pues, diluvio, ¿sabes? Diluvio que tú dices, oh, tío, para exterminar a todo el mundo. ¿Qué Dios es este? Y dice, claro, pero es que luego lo entiendes conforme al bautismo y ves la unidad semántica literaria tan maravillosa que hay entre todos los elementos, todas las figuras, y flipas. Pero bueno, conservemos por ahora la idea de que Dios extermina al mundo, ¿no? Y hace una alianza con Noé. Y entonces pone el arco iris en el cielo y dice, este es el signo de mi alianza y nunca permitiré jamás que las aguas del cielo vengan sobre la tierra. Flipante, o sea, los pelos de punta. Al final, esa es la enseñanza del relato. Que Dios, a pesar de todo, conserva su misericordia y hace una alianza con Noé. Luego hace alianza con Abraham, que es considerado el padre de los pueblos. Luego hace una alianza con Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Pero luego hace una alianza con Judá, uno de los hijos. Luego hace alianza con David, descendiente de Judá. Y va como estrechando el cerco hasta llegar a Jesucristo, que es la singularidad. La Biblia es maravillosa. O sea, va como haciendo un embudo de alianzas hasta llegar a la alianza plena y definitiva en Jesucristo. Y esto porque el amor es siempre particular. O sea, no se ama en general a nadie. Se ama particularmente. Yo te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Y ese es el amor. Entonces llega hasta la singularidad máxima, que es Jesucristo, una sola persona. Y de ahí se amplía de nuevo a toda... Dice, id a todas las naciones. Es la última frase de Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice, id a todas las naciones, bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Flipante. Entonces ya se abre la salvación a todos de nuevo, como era en Adán. Y Cristo, que es llamado en la teología el nuevo Adán, y de San Pablo, ¿no?, restaura el plan salvífico universal de Dios. Y esto es maravilloso. O sea, Dios no nos ama en plan, venga, en bloque. O sea, sistema, dispensación socialista del amor de Dios, todo es igual. No, y es que encima en sus discípulos ves cómo los ama cada uno particularmente. Está el discípulo amado, está Pedro, está tal. Y eso es lo que mola un huevo del amor de Dios, que es siempre particular y al mismo tiempo universal. Yo quería terminar, si te parece bien, volviendo al vídeo con el que conocí tu trabajo y en particular de nuevo a la relación ciencia con religión, con una pregunta. Primero, ¿dónde está Dios? Ajá, o sea, ¿dónde está? De lugar. Sí. Me he dejado descolocado. O sea, es que... tú dices que es como el dios de Ned Flanders, ¿no? Que está ahí entre las nubes mirando. No, metafóricamente y físicamente. ¿Dónde está? Mira, Dios es el ser por sí mismo subsistente, ¿no? ¿Está dentro del universo? ¿Está fuera del universo? Pues las dos cosas. O sea, quiero decir, Dios... es que no quiero usar palabra filosófica. ¿Por qué? Me da un reparo tremendo. No, porque hay un nivel de inmanencia de Dios que está presente en todas las criaturas, que penetra a todas las criaturas, que subsiste, está... iba a decir una frase de San Pablo y como se me va a decir mal no la digo. O sea, dice San Agustín, es más íntimo a mí mismo que mi propia intimidad. ¿Vale? Y le dice a Santa Teresa, dice, alma, buscarte hace en mí y a ti buscarte hace en mí. Y entonces, como que la subjetividad, en nuestra subjetividad más íntima, encontramos a Dios.
Ajá. O sea, Dios es... hay un evangelio apócrifo, ¿no? Que dice, tú cortas un árbol y ahí estoy yo. ¿Sabes? Porque Dios es inherente, pero al mismo tiempo es el ser sumamente trascendente, no es un panteísmo, no es que se identifique con el mundo. No es un panteísmo. No es un panteísmo, es absolutamente trascendente. Y las dos cosas. Si te metes en teología, te vas ¿Cuál es la diferencia con el panteísmo entonces? ¿Dónde está el...? No, el panteísmo es pura inmanencia de Dios a el cosmos. Ajá. O sea, se identifica una cierta identificación, lo estoy simplificando mucho, digo, para todos los filósofos que luego que hay una identificación entre Dios y el cosmos en el último término, más o menos. Sí. Más o menos. Nosotros, sin dejar de afirmar que Dios está presente en su creación, de hecho, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, ningún ser, ningún ente subsistiría, hasta ese nivel, que los conserva en la vida, ¿no? Al mismo tiempo Dios es sumamente trascendente. Y es que no nos hacemos ni una idea de las dimensiones del ser que se nos escapan completamente a nuestra comprensión inmediata de lo que supuestamente es real. Por tanto, o sea, pseudo Dionisio Areopagita, que es uno de mis teólogos favoritos, dice, Dios es supraesencial y todo lo que quieras poner de supra. O sea, no es justo como nosotros pensamos que Él es justo, no es bueno como nosotros pensamos que Él es bueno, sino que es sumamente trascendente. Entonces, no sé si estamos de acuerdo en que no conocemos todo del cosmos. Que el cosmos sigue siendo misterio. Pues imagínate, de algo que tenemos percepción directa, que es la realidad espaciotemporal, asumimos que hay un amplio porcentaje que no conocemos ni vamos a poder conocer, ¿cuánto más desconocido para nosotros será la trascendencia de Dios? O sea, las dimensiones... O sea, bueno, los milagros. Vale, no encaja a lo mejor en nuestra comprensión espaciotemporal conforme a las leyes que la ciencia justamente ha desarrollado. Pero es que se nos está escapando la mayor parte de la historia. O sea, no tenemos ni idea de la multitud de mundos, digamos, estoy siendo una figura literaria, ¿no? Que trascienden por completo al cosmos y que se nos escapan de las manos. Entonces, a nosotros no nos queda de otra que extrañarnos con respecto a un milagro. O extrañarnos con respecto a una palabra de Jesús, como el perdón a los enemigos. Y nos quedamos como, tío, es que... Y eso para mí es fuente de fe. Y ostras, porque no lo entiendo y porque hay cosas que se me escapan de la mano, yo sé que esto puede venir de Dios. Porque si lo controlara todo, nada me dice a mí que esto no viene de mi propia subjetividad. Y que estoy proyectando sobre Dios, en el fondo, lo que yo creo que Dios debe ser. Entonces, como no tengo ni idea de por qué pasan ciertas cosas, y eso no quiere decir que vayan en contra de la ciencia o en contra de la lógica, sino simplemente que son suprarracionales, digamos, o que trascienden la razón, no que la contradigan, sino que la razón resulta insuficiente para entender, por ejemplo, ¿dónde está Dios? Esa pregunta que me has hecho. Sí, es que imagínate que lo supiéramos tal. Porque Dios no es que no es el Dios de Ned Flanders, no está ahí en plan señor con barba mirando. Esa comprensión viene por la encarnación, ¿no? Pero es que Dios ha hecho hombre precisamente para que no es un Dios del Islam, ¿no? No es un Dios completamente inalcanzable, sino que Dios se hace abrazable. O sea, lo tenemos y ha hablado palabras humanas. Y esa es la paradoja última del carácter teándrico del cristianismo, que es Dios sumamente trascendente, pero entra dentro de la creación. No solo por su presencia espiritual en todos los seres, sosteniéndolos, sino porque se ha hecho hombre. Y ese hombre es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, que nos comunica el amor del Padre. A cada uno. Está fuerte. A ver. Pero esta pregunta venía no por capricho, sino por conectado al vídeo ese. ¿El ser humano puede con la ciencia algún día demostrar a Dios o negar a Dios? No. Es lo que cuentas en tu vídeo, que me encantó tu vídeo. No. Pero es el punto que quizás a mí fue el razonamiento que más me interesó con respecto al vídeo que hicimos nosotros de ese libro, Ciencia... Dios. Las pruebas. Las pruebas. Pongamos estos tres elementos en un orden determinado y sale el libro. Pero hicimos un análisis y el análisis fue un poco por el tema de... mi gran mensaje fue, señores que creyentes, no busquen en la ciencia el respaldo a su fe, porque primero, no lo van a encontrar. Y segundo, no necesitan. O sea, yo si fuera creyente, mi fe estaría muy por encima de la ciencia. Sería al revés. La ciencia es supeditada a la fe más que la fe supeditada a la ciencia. Es decir, no sé por qué vienen a enredar con la ciencia cuando si tienes tu fe, feliz con tu fe y disfrútala,
porque está en otro nivel de conocimiento a través de otro tipo de la revelación. O sea, tu revelación que tuviste, a tu llamada le da igual las 3 leyes de Newton. Sí, pero a mí me gustaría que la ciencia, la ciencia no existe, supongo, o sea, cada ciencia, ¿no? Sí. No fuera incompatible, primero, que las ciencias no fueran incompatibles con la doctrina de la fe. Segundo, que las ciencias demuestren la razonabilidad de mi fe en Dios. No que demuestren a Dios como si fuera un ente más, sino que demuestren la razonabilidad de mi fe, ¿vale? Sí. Y en tercer lugar, que me lo estoy inventando, siempre que dices 3, la tercera es la más floja, a mí me agrada mucho que haya personas que vivan como parte de su fe el ejercicio del científico. O sea, personas que estudiando óptica, ¿sabes? Digan, esta es mi forma de oración. O sea, ir viendo las maravillas que Dios ha establecido en el orden natural. O sea, y estudian el ojo, tal, y es como... Y es su forma de alabar a Dios, o sea, descubrir... Porque es que la ciencia, en el fondo, no sé, hay muchas ciencias, ¿no? Digamos las ciencias experimentales que se dedican a la observación, a la descripción, a la predicción, o sea, que esto va a pasar, o eso no puede acercarse a Dios. Es decir, en el sentido de que Dios no es un ente más. Si Dios fuera un ente, puedes demostrar... O sea, un demiurgo, yo creo que puede ser demostrado científicamente. O sea, un creador en un primer motor inmóvil, que es la idea que tienen muchos de estos autores de Dios, que es un primer motor inmóvil, una cosa ahí que está dándole vueltas a la máquina. Eso sí se puede demostrar. Pero el interrogante por el Dios Altísimo está intacto. Intacto. O sea, tú, vale, has demostrado el demiurgo. Ok. Dices, no, voy a hacer un análisis de la sábana santa o del milagro tal. Mira, lo demuestro, Dios existe. O sea, no, tú lo que puedes haber demostrado es que unos alienígenas han hecho no sé qué rollo en la Tierra y que a ti se te escapa porque son alienígenas y tal. Pero no has demostrado a Dios. O sea, siempre va a estar la hipótesis de los alienígenas. Siempre. O la de la simulación, que mola un huevo. Como, vale, te has demostrado... No, a lo mejor es que es una simulación. Y lo que has demostrado... Tú eres un peón en el que unas potencias, la Matrix, está manejando para que tú digas que has demostrado a Dios y ellos permanecer en la sombra. Que no puedes demostrar a Dios. O sea, que no me toques las narices, que no es un ente. Es que no... Bueno, ahora habrá filósofos que digan que Dios es el ente, no sé qué. No, es que Dios ni... Al menos mi interpretación humilde de Santo Tomás de Aquino es que Dios no existe. Es el que es, ¿no? Porque la existencia supone como un límite del ente que queda delimitado por su propia existencia, me parece a mí. Borra eso. No, pero o sea, hay quien lo dice así, sí. Me explico, ¿no? Que decir que Dios es el ser subsistente, no es un ente más. Y si lo entiendes, no es Dios. Y si lo has demostrado, que sepas que el interrogante por el monoteísmo queda todavía intacto. Me gusta, los 3 puntos, es verdad que el primero tiene truco porque, claro, si la religión siempre se adaptara a la ciencia, eso es garantía suficiente para que siempre haya un acuerdo, ¿no? Porque la religión cristiana siempre va a acomodar lo decías antes, ¿no? Pero cualquier descubrimiento científico, lo que hace la religión es transformarse para encajarlo, ¿no? Pero no solo acomodarse en un sentido interesado, sino que nace íntimamente relacionado al concepto de la creación. O sea, si Dios ha creado un mundo, ese mundo tiene que ser participar del logos divino. Y no nos queda de otra que aceptar los dictámenes de la ciencia, sabiendo que los dictámenes de la ciencia no están al nivel del depósito de la fe, porque siempre son, y tú lo sabes bien, tienen una cierta carga de transitoriedad. O sea, las conclusiones científicas, por ejemplo, en las ciencias experimentales que hemos llegado ahora, o más aún en las ciencias aplicadas, a lo mejor no son de los que vamos a disponer dentro de 20 años. Entonces, si el dogma se fuera adaptando arbitrariamente, no solo a las exigencias de las ciencias, sino también a los fenómenos antropológicos, a las exigencias de, por ejemplo, si la Iglesia se hubiera plegado a todas las reivindicaciones del feminismo de la mitad del siglo XX, ahora mismo la Iglesia estaría completamente pasada de moda. No, es que ese feminismo está pasado de moda. Entonces, la Iglesia no se pliega a las modas intelectuales o antropológicas o científicas de cada época, porque sabe que si se plegara con arbitrariedad a todo eso, quedaría en el pasado la Iglesia y no subsistiría.
O sea, cuando se le pide a la Iglesia que se adapte sin más a cada fenómeno, lo que estás diciéndole a la Iglesia en realidad es que renuncie a aquello que precisamente le ha permitido mantenerse incólume a lo largo de los siglos, con firmeza y flexibilidad. Como comunicador, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A un religioso o un científico? Un religioso. O sea, mira mis comentarios. O sea, entra en mi caja o alguna vez en una caja de comentarios. O sea, no. Siempre las movidas que tengo son con. ¿Por qué crees que es eso? Es curioso. Bueno, porque siempre discutimos con el que tenemos cerca. O sea, yo no voy a discutir con un matemático, ¿sabes? Vale, di lo que quieras, que no te voy a entender, ¿sabes? Jesucristo discutía con los fariseos, que era el grupo social de la época más cercano en cuanto a la comprensión de la fe judía a él. Y me pasa lo mismo, o sea, yo discuto con los que tengo cerquita. Esta gente que pensamos, hablamos el mismo idioma, pero no estamos de acuerdo. Ahí es donde vienen los problemas. Pero entiendo que la teología, por tal y como lo has definido, con su base lógica, entiendo que la mayor parte de los teólogos respaldarían lo que estás comentando, ¿no? Entiendo que la columna principal de este edificio de la teología es lo que estás contando. Sí. Y el que te critica, entiendo que son personas con una visión muy extremista de lo que es la religión, ¿no? Claro, las personas más radicales ahora mismo en YouTube de fundamentalismo religioso, que se mezcla siempre con conspiracionismo, antivacunas, terraplanismo, ¿sí? Eso suele ir todo de la mano y no son teólogos propiamente. Bueno, a lo mejor son gente que ha estudiado teología por lo que sea, ¿no? Ciencias religiosas o ha estado en el seminario y tal, pero no son genuinamente mentes teológicas del estudio, ¿no? No se leen la Biblia en griego, ¿sabes? Y si lo hacen es para buscar argumentillos, para ir excavando a ver si consiguen para demostrarte su propia ideología, su propia teoría. Y eso es muy peligroso. Entonces, estos perfiles que hay son mucho más, tienen muchas más visualizaciones que mi contenido. Los terraplanistas, estos de la fe, los teoplanistas, tienen más visualizaciones, pero de calle. Sí. O sea, pero tal, estoy hablando de gente que un vídeo le puede salir con 200.000 visualizaciones a los 2 días, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el Papa es masón. El mundo se va a acabar el mes que viene. Y tiene 2 millones de visualizaciones. ¿Ese vídeo lo puedes rehacer cada mes? Sí. Pensando en monetizar, ¿eh? Voy con mis 2 últimas preguntas. No sé si tú tienes alguna. No. La última, ¿sabes cuál es? Porque vayas pensando que respondes. Pero sí, la última sí quería ya cerrar el tema de aquel vídeo. ¿Por qué crees que o qué hay detrás de, o sea, que creo que entendí bien lo que decías antes de que este Dios tal y como lo concibes y lo concibe la teología está más allá de la ciencia, ¿no? O sea, que es absurdo un libro que diga las pruebas sobre Dios. Sí. ¿Por qué crees que hay gente...? No, yo, mira, voy a hacer voy a hacer el principio de caridad. O sea, sí. Yo voy a ponerme en la mejor situación posible, sí, y es... A mí me interesa que desbloquear los impedimentos que la gente tiene para creer en Dios, ¿vale? Y uno de esos bloqueos es la ciencia se opone a la fe. Correcto. Que es un constructo histórico artificial e ideológico que se ha generalizado. Entonces, como la ciencia se opone a la fe, yo confío en la ciencia, entonces no puedo tener fe en Dios. Sí. Entonces, yo como autor, digo, es mi responsabilidad destruir por completo ese prejuicio de que la ciencia se opone a la fe. Entonces salen libros como Demostración de la existencia de Dios, las pruebas, no sé. Y lo escribo y guay, genial. Me parece bien que lo hagas. Que vayas diciendo todos los premios Nobel de física que son creyentes. Que quitar los prejuicios sobre todos los episodios históricos de aparente contradicción entre ciencia y fe. Que demuestres lo íntimamente relacionados que está la revolución científica con algunas premisas teológicas. Que demuestres la compatibilidad del Génesis con la teoría darwinista. Aunque lo hagas basado en falacias. No, si lo hagas basado en falacias no me parece bien. ¿Qué locura el libro? Pero el esfuerzo me parece genuinamente aprobable. Pero dar una imagen de Dios, como dices tú, que no es. Pues eso está mal. Pero yo salvo el esfuerzo. Ahora, y hace mucho bien, porque si lo consigues
porque la gente quita esos impedimentos para Está acceder al engañando. conocimiento evangélico y luego ya tendrás que gestionar que te hayan engañado, ¿sabes? Que... No estoy de acuerdo en realidad. No. Buen intento. No Qué sé. buen intento, intentando hacer... No, A es ver, que está mal. Es que no. Es que no se puede hacer. Sí. Lo intentaste. Y tiene mucho éxito. Sobre todo éxito editorial. Lo que te voy a decir que, a ver, yo lo analicé desde el, oye, esto es un peligro. Es un peligro porque la gente se confunde acerca de lo que es esto y luego se lleva a engaño y no lo necesitas. ¿Sabes otro motivo que se me ocurre? Que le doy muchas vueltas. Y es que la gente está insegura con su fe. Hay gente que vive su fe con una angustia subconsciente que no reconoce de que, a ver si vamos a estar equivocados. Tal, no sé qué. Y Sí. gente que no ha tenido un desarrollo teológico sano, ¿sabes? Orgánico en su vida. Entonces reprime esas dudas teológicas con apología gratis de esta. De sacar argumentos de donde no los hay para yo sentirme bien. Pasa mucho con los milagros también, o las posesiones demoníacas. Me interesa mucho que el diablo posea a alguien, porque si lo posee es que Dios existe, ¿sabes? Un poco perversa. Sí. Incluso, ¿no? No, pero es así. Hay gente que se congratula en las posesiones demoníacas, le encanta, o que haya fantasmas, o que la tierra sea plana. En el fondo son cosas que te ayudan a desconfiar del mundo y de la ciencia y de todo aquello que supone en el fondo una amenaza para la fe, fruto de tus inseguridades. Y creo que a lo mejor pueda ir por ahí. Y el tercer motivo que se me ocurre es económico. Sí, te iba a decir. Que la gente saque libros que sabe que se van a vender muy bien. Sí, y luego al final también es cuestión de ir a la masa, ¿no? Lo que decías antes, convencer al mayor número de personas posibles a través de mecanismos más rápidos. Es cierto y te concedo, y me ha parecido muy interesante la charla y espero que a la gente le haya parecido muy interesante. Hay una percepción muy errónea de lo que es la religión cristiana en la sociedad, que está muy dañada por una narrativa que se ha asentado a través de pues, unos siglos conflictivos, pero también hay mucha confusión, ¿no? Histórico, de qué es ser religioso, en qué consiste la religión cristiana, y en particular a través de la relación con la ciencia, que espero que haya servido también para aclarar cuál es el estatus y la posición de un cristiano, por lo menos de la academia, respecto a los avances de la ciencia. La última pregunta es cuál es, si te apetece. ¿Por qué me echaron? Sí, si te apetece, si no. No fue un escándalo sexual. ¿No? Vale. Ya se fue. Aunque pueda parecer lo contrario. El 80% ya se ha ido del vídeo. No, pues mira, cuando entré a la orden fui para darlo todo. O sea, yo quería ser fraile a lo bestia. Y sí. Se me ocurrió para chistes malos. Continúa. Pues no, que yo, por ejemplo, cuando vine aquí a Madrid y todo ya de fraile, pues yo iba siempre con hábito. Sí. Y eso es algo que no hacen los frailes hoy. Ya no se visten de hábito. Van normal. Muchas veces. Otras veces sí, pero más ligado a las celebraciones. Yo tenía las horas de oración que se marcaban en las constituciones, hacía tiempo de silencio, no tenía móvil. Incluso tenía el canal de YouTube y todo, pero yo no tenía móvil, ni ordenador en mi celda, ni nada. Yo me lo tomaba muy a rajatabla. O sea, quería ser fraile de verdad, en el sentido tradicional del término. Y esto fue generando incomprensiones por parte de los superiores. Incomprensiones que yo a priori decía, bueno, pues sobreviviré, ¿sabes? Quiero decir, que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y ellos tampoco me manifestaban que eso fuera incompatible con mi vocación de carmelita descalzo, entonces iba bien. Pero un día me llaman del Vaticano y me dicen, de Roma, iban a hacer el capítulo general, que es una reunión de todos los superiores de la orden a nivel mundial, junto con otros jóvenes para decir nuestra opinión. Claro, yo fui y dije mi opinión porque dije, esta oportunidad como esta no voy a tener nunca, tal. Y allí fuiste a Roma. Sí. Y claro, yo ahí en el micrófono. Bueno, yo pienso esto. Y eso en España pues sentó muy mal porque, claro, ellos consideraron que el estilo que ellos querían imprimir en los formandos, en las nuevas vocaciones, era algo más moderno. Era algo más moderno, más tal. Y mi teoría siempre fue que eso no atraía absolutamente a nadie. Y que por eso estamos a 0 de vocaciones, con alguna excepción. Alguna. Pero que estamos... Porque nadie se hace fraile para ver el hormiguero, ¿sabes? O para debatir quién va a la farmacia esta tarde, ¿sabes?
sino no estamos ahí para cerrar conventos ¿no? Sino que yo tenía un arrojo, un deseo de tal que, claro, cuando yo pronuncié aquello en Roma, primero que salió en un periódico, ¿sabes? Y eso sentó fatal. ¿Nacional? ¿Español? Sí, sí, un periódico no era El País, ¿sabes? Pero y luego también, pues yo tenía como cada vez mayor repercusión en las redes sociales. Y eso también jugó en mi contra, porque es como tú estás proponiendo ideas que están teniendo éxito, pero que no son las nuestras. Y también hubo más movidas que me dieron un premio. O sea, yo tenía unas ideas sobre la vida religiosa. Y en el convento me dijeron, mira, eso no lo puedes seguir defendiendo. Porque no es lo que nosotros queremos. No estás en consonancia con lo que nosotros queremos establecer. Pues esa misma semana me dieron un premio teológico por esas ideas. Y me publicaron el libro, en plan, y yo, what? Y eso fue una movida gorda, porque claro, o sea, te están reforzando externamente lo que te reprimen internamente, y yo entiendo el malestar de mis superiores. Como, tío, esto no es lo que te hemos enseñado, no es lo que vamos a hacer en un futuro, entonces te queremos aliviar de lo que te queda, o sea, que es vivir siempre en una continua insatisfacción. Y con toda su buena voluntad me echaron, claro. Y yo, bueno, fíjate el panorama, o sea, yo salí, yo no tenía número de la Seguridad Social, yo no tenía estudios habilitantes de tipo para dar clase, y no tenía dinero, no tenía ropa, no sabía hacer la compra, no, ¿sabes? Y el Padre Celestial me trató siempre muy bien, porque me concedió todo lo que necesitaba, en plan, un alquiler, un trabajo, un tal, y hasta hoy no me ha faltado absolutamente nada, pero fue una movida gorda. Y a nivel psiquiátrico yo peté, o sea, como, tío, o sea, toda mi vida, toda la fe, mi experiencia de fe estaba vinculada a mi vida religiosa en el convento. Entonces se derrumbó todo, fue... ¿Hace cuánto fue? Esto fue hace 3 años, una cosa así. ¿No? Sí. Hace poquito, sí. No hace mucho. Bueno, joder. Ya, sí. No, está impactante. También muestra un lado interesante de todo esto, que al final todo eso hay un filtro humano. O sea, al final, entiendo también la experiencia por parte de ellos, de un elemento que no encaja, no sé, una experiencia traumática para ti, pero espero que vaya todo estupendamente. ¿Tú tienes alguna pregunta para nosotros? ¡Wow! Jolín, es que... Eso lo tenemos que empezar a hacer. Nunca lo he hecho, pero... ¿Soy más racista o machista? venía con un huevo de miedo, porque o sea, temas de ciencia no sé nada, tengo disforia de ciencia, o sea, tengo algún tipo de arritmia de cálculo, o sea, no se me da nada bien. Es como una dislexia de los números. Y de filosofía, pues me pueden funar todo el rato, porque la verdad que manejo muy poco aparato filosófico, a pesar de que estudié el bien y tal, ¿sabes? Lo tengo ganas de desempolvar la filosofía. Entonces, como esta gente se vaya por las ramas, yo no sé cómo voy a reaccionar, porque yo no diferencio entre teorías científicas y no diferencio entre autores filosóficos. ¿Verdad que? Ha estado tranquilito. Ha estado bien. Bueno, pues muchas gracias por tu experiencia, por todo lo que nos has contado. Y espero que quede, sobre todo, a mí lo que más me ha impactado es esa compatibilidad ciencia, que es una de las preguntas que más me hacen, y me ha quedado bastante claro y muy impactado. Así que nada, pues espero que les haya gustado, manden comentarios, sobre todo pásense por las redes sociales de este hombre si quiere dar las últimas. Abel de Jesús en YouTube y Abel de Jesús YT YouTube en Instagram, Twitter y lo que... Creo que TikTok también. Ahí. Estamos por ahí. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo y que Gil le bendiga. Amén. Amén.